hablábamos de movidas fumadas, que gente que le pasaban cosas malas. Vais a ver con el vídeo ahora, gente que bueno, que sufre injusticias en la vida y que a la gente se la pela y que el mundo sigue y que no ocurre nada, ¿no? Voy a poneros un vídeo que os pido que pilléis palomitas. Hoy solamente quiero reaccionar a vídeos, estar tranquilo, hablar con vosotros y ya está. Os lo explico. Es un tío que ha sido legal toda su vida, se supone, y que trabajó para Binance. Bueno, lo voy a explicar el contexto del pavo, pero para que entendáis, ¿vale? No, terror lo jugaremos después, tranquilos. Pero básicamente, bueno, este es -13, ¿vale? Y vamos a ver qué le ocurre. Este vídeo fue grabado en un juzgado de Nigeria. Un hombre con apariencia derrotada intenta caminar con la ayuda de una muleta. Ahí está, Un militar le ordena que siga, pero el hombre dice que no puede. Intenta apoyarse en el militar, pero este no deja que lo toque. Dice que es inocente. Parece mucho. Y que no está bien. Palomitas, esto es videazo. Lo más sorprendente de todo es que el hombre con la muleta es Tigran Gambaryan, uno de los investigadores de criptomonedas más conocidos del mundo y toda una leyenda del todopoderoso IRS, la Hacienda Americana. En el momento de la grabación, Tigran ha sido traicionado, abandonado, ha sufrido malaria y una neumonía lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte. Y la gran pregunta es, ¿cómo demonios alguien como Tigran Gambaryan ha terminado en esas condiciones y compartiendo celda en una de las cárceles más infames de Nigeria? Agárrense a... Vale, Naizer, a Devil Prime. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo y se me ha olvidado. Crédito a este señor, Lord Draw, seguirlo en YouTube, es de los mejores youtubers actualmente. Merece la pena todos los vídeos, de verdad. Sus asientos, porque esta es la historia del secuestro y detención del exagente más conocido del IRS, Tigran Gambaryan. Mira el puto 13, tío. ¿Dónde ha acabado? Tigran Gambaryan había sido un agente especial de la División de Investigación del IRS, el Servicio de Impuestos estadounidense. Era un pionero en rastrear criptomonedas, había desmontado el mito del anonimato en Bitcoin y su trabajo fue clave en las investigaciones más importantes del mundo cripto. Será un tío legal. Estamos hablando del caso de Silk Road, donde rastreó los Bitcoins de agentes federales corruptos que chantajearon a Ross Ulbricht. Del caso MTGOX. Por ejemplo, Silk Road es una web en la que hablábamos antes que ya ha sido cerrada por el FBI y detenido el tío. Pero sin embargo, en Telegram sigue ocurriendo esto. Eso que tú podías adquirir en Silk Road, lo puedes adquirir en Telegram ahora. Su investigación permitió recuperar los más de 650.000 bitcoins robados y vincularlos con un grupo de hackers rusos. También del caso Alphabay, en el que colaboró con Chainalysis en el desarrollo de un método de rastreo de bitcoin utilizado por el FBI para localizar... Sí, Selu. Silk Road era solo para cosas malas. No tienes razón. No solo vendían cosas malas, Pero bueno, el punto es que Telegram tiene que tener una responsabilidad de lo que se usa en su plataforma y no la tienen. A eso es a lo que voy. Si tú no tienes una responsabilidad de lo que tú usas... Por ejemplo, yo mañana hago una web y en esa web hay fraudes de copyright, ventas ilegales de drogas, la responsabilidad tiene que ser mía. ¿Entiendes o no lo entiendes? Pero da igual, Selu, me importa una mierda, no hay una regulación. Dios, Selu, no puedo entender que... Selu, me da la sensación de que tú lo usas para cosas ilícitas. Si fuese un poli, te interrogaría. Te lo juro por Dios. Te lo prometo, el servidor de Alphabay. Y del caso Jimmy Zone, con el que llevó a cabo la mayor incautación de bitcoins del IRS. Estamos hablando de que Tigran Gambaryan es la razón por la que existe este canal, porque tenemos vídeos de literalmente cada uno de los casos en los que ha participado. Hasta estoy pensando en hacerle hueco entre los cuadros de mis personajes favoritos de la historia del canal. La cuestión es que en 2021, después de esta etapa épica en el mejor y más sofisticado cuerpo de seguridad del mundo entero, aceptó una propuesta de trabajo de Binance. Binance es su opinión, chicos, de criptomonedas más conocido del mundo y algunos lo interpretaron como cambiar de bando, porque Binance arrastraba un pasado algo polémico. Realmente todo lo que tenga que ver con criptomonedas se ve como algo polémico porque las criptos se han utilizado para blanqueo de capitales y Binance tampoco se ha librado de esa acusación. De hecho, en 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Binance de haber violado masivamente las leyes contra el blanqueo de capitales, de haber permitido transacciones entre países sancionados como Irán, Siria o Cuba,
y de incumplir las normas de control sobre financiación del terrorismo. Y según el Departamento del Tesoro, Binance fue utilizado por organizaciones como Hamas, Al-Qaeda o el Estado Islámico para mover fondos debido a la falta de controles efectivos en la plataforma. Las acusaciones fueron tan graves que la empresa se declaró culpable del cargo de blanqueo de capitales y aceptó pagar una multa de más de 4.300 millones de dólares. Su CEO, Changpeng Zhao, o CZ, fue condenado a 4 Ya han pensado, ¿no? Lo han pensado hacerlo, ¿no? meses de prisión, cómelo, una chino. multa de 50 millones de dólares y obligado a dimitir. Total que, llegados a este punto, Binance empezó a colaborar con las autoridades para mejorar su imagen. Este tema era cuestión de tiempo y, como curiosidad, por este tipo de colaboraciones en la declaración de la renta del año pasado, a algunos españoles les apareció el siguiente aviso de Hacienda en el que les informaban de que sabían que tenían criptomonedas. Pero aparte de colaborar, hay una cosa muy interesante que hacen muchas empresas en estas situaciones, y no solo Binance, que es directamente contratar a personas que han trabajado para Hacienda. En el caso de Binance, contrataron a antiguos agentes del IRS, incluido a Tigran Gambaryan. El trabajo de Gambaryan en Binance consistía en fortalecer los controles internos de cumplimiento, colaborar con agencias de seguridad y desarrollar políticas para prevenir actividades ilícitas en la plataforma. Vamos, todo lo que hiciera falta para evitar problemas con las autoridades. Y lo cierto es que lo estaba haciendo bastante bien. Su equipo cooperó con el FBI, el Departamento de Justicia y la DEA, y también con autoridades de todo el mundo para congelar y confiscar más de 2.200 millones de dólares en activos entre 2022 y 2023. Incluso comenzó a formar a las fuerzas de seguridad de otros países, como por ejemplo Nigeria. Y aquí, amigos, es donde se tuerce la cosa para el exagente Gambaryan, porque las autoridades de Nigeria estaban convencidos de que Binance estaba contribuyendo a la devaluación de su moneda, el Naira. Pero antes de explicar estas acusaciones de Nigeria, voy a hablaros del patrocinador de este vídeo, que es un poco diferente a lo de siempre. O sea, sí, es Proton, pero no ¿Le dejo el patrocinio por humildad o...? solo Proton, porque se trata de una solución para email bastante interesante si sois empresarios, freelancers, autónomos, lo que sea. Ya sabéis que... Bueno, Lordrau, te quiero mucho, tío, pero... fueron los notificados mantizados. Seguidlo, Lordrau, y le veis a ir a promo y hacéis cosas. En 2024, Nigeria culpó a la empresa Binance por contribuir a la devaluación del Naira, la moneda nacional. El nuevo presidente, Bola Tinubu, había liberalizado el tipo de cambio, provocando el desplome del Naira frente al dólar. Esto, sumando a que el país tenía pocas reservas de divisas, disparó la inflación hasta el 30%. Ante esta situación, muchos nigerianos cambiaron el Naira por stablecoins, monedas virtuales que imitaban el valor del dólar, lo que aumentó la presión sobre la moneda local. El gobierno acusó a plataformas como Binance de facilitar la especulación contra el Naira y exigió explicaciones. Binance respondió enviando una delegación encabezada por Gambaryan y las negociaciones en Abuya, la capital de Nigeria, empezaron muy bien, entre otras cosas porque ya conocían a los investigadores del EFCC, el equivalente nigeriano al IRS. Habían colaborado antes en cursos de formación en criptomonedas que daba Gambaryan. Además, Tigran entabló amistad con uno de ellos, Olalekan Ogunjobi. Este le había recibido en el aeropuerto y mostraba admiración por su trayectoria. Compartían anécdotas y Gambaryan le daba consejos sobre sus investigaciones. Casi todos los días cenaban juntos en el Hilton. Ogunjobi incluso le pidió que le firmara un ejemplar de Tracers in the Dark. Este libro que tengo aquí es escrito por Andy Greenberg y en el que se menciona varias veces a Gambaryan por sus investigaciones. El equipo tuvo varias reuniones con empresarios y funcionarios del gobierno. Parecía que se llegaría a un acuerdo amistoso, pero en una de esas cenas en el Hilton, Ogunjobi advirtió a Tigran de que las cosas no iban bien. Los funcionarios exigían a Binance que se les pagase 150 millones de dólares en criptomonedas. Los funcionarios. Básicamente querían un soborno. Si lo hacían, todo quedaría resuelto. De lo contrario, no les dejarían salir del país. Gambaryan ni se despidió, reunió a su equipo y salió del restaurante. En una sala del Hilton discutieron qué hacer. Si pagaban, violarían las leyes de Estados Unidos. Si se negaban, podían quedar retenidos. Así que la decisión era obvia. Tenían que huir del país. A la mañana siguiente salieron disimuladamente del hotel, tomaron varios Uber y se reunieron en el aeropuerto. Pasaron el control y cogieron el avión sin problemas. Días después, Gambaryan estaba en su casa de Atlanta cuando recibió una llamada de Ogunjobi. Este estaba avergonzado por lo ocurrido y sugería denunciarlo ante las autoridades nigerianas. En una segunda llamada le presentó a otro funcionario. Este hombre era muy próximo a Ribadu, el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Nigeria, famoso por su lucha contra la corrupción. Acordaron investigar el intento de soborno y solucionar la situación de Binance. Gambaryan informó a la empresa y decidieron que era la ocasión perfecta para regresar a Nigeria
y terminar de una vez por todas con el conflicto. Su mujer, Yuki, no lo vio igual, le parecía una locura, le pidió... Tío, volverías. Yo ni de coña. Se lo ha dicho su mujer, ¿eh? Su mujer le ha advertido. Yo no vuelvo... O sea, acabas de huir del país y vuelves, huele a trampa. De calle. Que no fuera. Es cierto que la salida del país había sido precipitada, pero contaba con la garantía personal de Ogunjobi y además era Tigran Gambarian. Había derribado imperios criminales desde un despacho del IRS. Así que se despidió de Yuki y de sus 2 hijos y puso rumbo de nuevo a Abuya. Acababa de tomar la peor decisión de su vida. Durante los meses siguientes, encerrado y gravemente enfermo, se arrepintió cada día de no haber escuchado a su mujer. Es que claro, tío. Ogunjobi recibió de nuevo a Gambarian en el aeropuerto y cenaron en el Hilton. Esta vez el equipo de Binance solo eran Tigran y Nadim Anjarwalla, gerente regional para África Oriental, un joven británico keniata con un bebé recién nacido esperándolo en Nairobi. Otro Al con un llegar bebé, a la reunión le sorprendió la cantidad de funcionarios del FCC y del Banco de Nigeria que había. No hablaban de corrupción, solo querían que Binance entregara información sobre las transacciones realizadas por nigerianos que, según ellos, la empresa no había reportado. Tigran y Nadim no supieron qué decir. Aquello no tenía nada que ver con lo que habían ido a discutir. La reunión fue rara, pero al final hicieron un intercambio de tarjetas y se despidieron. Les dijeron que la verdadera reunión acerca del intento de soborno sería después. Tenían que esperar en un pasillo. Las horas pasaban y se notaba un ambiente tenso. Al final, Ogunjobi apareció y les llevó a otra sala de conferencias. Ni siquiera les miraba a los ojos. En ese momento llegó otro hombre, Adama Bello. Este lanzó una carpeta sobre la mesa. Supuestamente contenía pruebas de que Binance estaba destruyendo la economía del país y financiando el terrorismo. Ambos quedarían retenidos hasta que les entregaran todos los datos de cada nigeriano que hubiera usado su plataforma. Gambarian protestó. Era imposible acceder a esa petición. El objetivo de su visita era denunciar un intento de soborno. Bello lo ignoró. Tigran solo tuvo tiempo de avisar a su jefe antes de que les confiscaran sus teléfonos. Les llevaron en un Land Rover al Hotel Hilton para que recogieran sus pertenencias. Mientras hacían las maletas, Bello y Ogunjobi los vigilaban. Sabes que esto es una mierda, ¿verdad? Es que o sea, yo puedo entender la parte de él de no imaginarse que lo fuesen a secuestrar, porque se supone que él... Intuyo que se entendía como una persona de valor. Decir, hostia, tío, he ayudado mucho al gobierno de los Estados Unidos, al FBI, a los federales, no me van a dejar tirado. Lo puedo entender en parte, ¿sabes? Porque encima te lo está secuestrando un país. Es un puto Cristo. Lo puedo entender. Ahora... Le dijo Gambarian a Ogunjobi. Poca supervivencia tienes, tío. La vista. Lo sé, respondió. Luego los trasladaron a una casa de 2 pisos dentro de un recinto vallado y con habitaciones suficientes para ambos y varios de los hombres del EFCC. Un campo de concentración. Esa era la residencia oficial de Ribadú, solo que no vivía allí. Prefería dejarla para otros usos. Gambarian no podía dormir, fumaba un cigarro tras otro pensando en cómo había acabado detenido e incomunicado en otro continente. Durante el desayuno, Bello renovó las exigencias. Quería los datos de los usuarios nigerianos y que Binance deshabilitase el comercio peer-to-peer en Nigeria. Esta función permitía a los nigerianos vender sus nairas por stablecoins y estaba acelerando la caída de la moneda. Como el cambio lo fijaban los usuarios en base a la oferta y la demanda, este valor era más real que la tasa oficial entre el dólar y el naira. Digamos que en el comercio peer-to-peer el valor estaba más actualizado. Al gobierno nigeriano no le gustaba nada esto y acusaba a este tipo de exchange de fomentar la especulación y la evasión de capitales. Además había una tercera demanda oculta. Binance tenía que pagar una multa millonaria. Esto se le deslizó a la empresa en reuniones discretas que mantenían en paralelo. Binance llegó a ofrecerse a pagar alguna cantidad, pero la suma que le pidieron llegaba a los 10.000 millones de dólares. A la embajada de Estados Unidos llegó una extraña carta que comunicaba que Gambarian estaba reunido voluntariamente para mantener un diálogo constructivo. Gambarian, por su parte, insistió a Bello que no tenía ningún poder para aceptar semejantes exigencias. Y tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que Gambarian tenga esta carrera tan conocida como investigador, dentro de Binance no es ningún capo, no es un directivo o alguien tan importante como para poder decidir entregar la información de todos los usuarios de un país o de detener el comercio peer-to-peer en ese país. Pero Adama Bello era todo un personaje. Solía mostrar fotos de sí mismo entrenando con el FBI en Cuántico, solía ir armado y le gustaba que se supiese.
Ogunjobi, que siempre había sido respetuoso, empezó a mostrarse más insolente. Cuando Gambarian le recordó la ayuda proporcionada por su empresa al EFCC, este le respondió que él solo estaba contratado para que Binance tuviera mejor imagen. Gambarian exigió un abogado, la devolución de sus teléfonos y acceso a la embajada. Le negaron todo salvo una llamada a su mujer. Después se declaró en huelga de hambre. Tras 5 días sin comer, les devolvieron sus móviles con una condición: no hablar con los medios. Eso sí, les quitaron los pasaportes. Anjarwala tenía 2 nacionalidades y 2 pasaportes. Es que, insisto a lo que voy, ¿eh? Todo esto está sucediendo sin que el mundo lo sepa. A esto es a lo que voy con las conspiraciones de conspiranoico y no sé qué, y las élites. Esto es real, coño. Esto existe y pasa cada puto día y tú ni te enterarás. De esto te has enterado, pero ¿de cuántas cosas te enterarás porque silenciarán a la peña? ¿Sabes? Eso sí. Y como los nigerianos no lo sabían, solo le quitaron el pasaporte británico. Permitieron que Tigran se reuniera con funcionarios estadounidenses, pero estos le dijeron que, de momento, no podían hacer nada. Y así la situación se quedó estancada durante varios días. La casa era grande y limpia, pero tenía goteras y muchos días se quedaba sin luz. Gambarian se fue haciendo amigo de la cocinera y de algunos vigilantes. Pasaban días viendo la televisión y haciendo yoga. Nadim lo llevaba peor. Su hijo estaba a punto de cumplir 1 año y se lo iba a perder. Un día comenzó a tener frío y no había manera de que entrara en calor. Parecía malaria, así que lo llevaron al hospital. Tras hacerle pruebas, determinaron que estaba sufriendo un ataque de pánico. Desde entonces, incapaz de dormir solo, empezó a pasar las noches en la cama de Gambarian. A la semana y media del encierro, Binance accedió a cerrar el comercio peer-to-peer en Nigeria e incluso paralizó todas las operaciones con nairas. Gambarian y Anjarwala iban a ser liberados, hicieron las maletas y grabaron un vídeo donde mostraban la casa en la que habían sido retenidos. La cosa estaba a punto de solucionarse, pero todavía faltaba algo. Binance no había entregado los datos sobre los usuarios nigerianos, así que se canceló la liberación. Por si fuera poco, los medios se enteraron de la detención de Gambarian y Anjarwala y cubrieron la historia. Esto puso a Bello hecho una furia. Ahora sí que no los iban a dejar escapar así como así. Estaban preparando una acusación de evasión fiscal contra ellos. Pasaron semanas y la... Tío, qué locura, ¿eh? Josanji, 47 meses y Jorge con los 20. Muchas gracias, chicos. Les van a preparar una acusación de algo contra lo que ellos luchan, tío. Y te van a acusar por ello. Y esto sin contar que, a saber... No sé cómo es el tema de la justicia por allí, pero eso son procesos largos, ¿eh? O sea, los juicios suelen alargarse muchos años. La situación seguía estancada. Con la llegada del Ramadán, Gambarian, a pesar de ser cristiano ortodoxo, empezó a levantarse antes del amanecer y a ayunar en solidaridad con Anjarwala. Este acudía a la mezquita a rezar con un par de vigilantes. Una mañana de marzo, Tigran se despertó en un sofá. Allí esperaba el regreso de Nadim tras la oración. Notó que la casa estaba especialmente silenciosa. Se cruzó con la cocinera y le pidió que le comprara un paquete de cigarros. Después hizo su ronda de llamadas a abogados y otros contactos. 2 horas más tarde, regresó al interior de la casa y buscó a Nadim. Subió a su habitación y lo vio acostado. Estaba completamente tapado salvo por un pie que asomaba entre las sábanas. Lo llamó y al ver que no contestaba, se preocupó por si estaba sufriendo otro ataque de pánico. Pero no. Al acercarse y tocar la manta, en lugar de un cuerpo lo que había era una almohada. El pie que sobresalía era una botella con un calcetín. Nadim había huido. De alguna manera saltó el muro del recinto, consiguió llegar al aeropuerto y marcharse con su pasaporte keniata. Gambarian sabía lo que iba a suceder. Salió al patio y grabó un vídeo que publicó en las redes. He estado detenido por el gobierno nigeriano durante 1 mes. No sé qué va a pasar conmigo después de hoy. No he hecho nada malo, solo le pido al gobierno de Nigeria que me deje ir y le pido al gobierno de Estados Unidos que me ayude. Oye, ¿creéis que lo de que el tío tenía frío... Lo que yo intuyo, ¿eh? ¿Creéis que lo de que el tío tenía frío era fake para preparar la huida, tío? Que tenía un contacto o algo. Porque ¿cómo escapó tan fácil? Tener un contacto que lo moviese en un vehículo o así. Y fijar unas fechas, ¿sabes? A mí me huele a eso. Porque ¿cuándo tuvo tiempo de planear? ¿Cómo haces eso, tío? Cuando los nigerianos se dieron cuenta de la fuga de Nadim, registraron la casa, reemplazaron a todo el personal y confiscaron el teléfono de Tigran. Pudo hacer una llamada a Yuki desde el teléfono de un vigilante. Por primera vez le confesó que tenía mucho miedo. Se preparó para lo peor y entonces un oficial le dijo que iba a ser liberado. Gambarian no podía creerlo. Ogunjobi le vino a buscar en un coche y le dijo: hoy no, pero quizás te vas a casa. Era mentira. Aparcaron junto a la sede de la EFCC, pero no iban allí. Lo llevaban a un centro de detención. Gambarian, fuera de sí,
empezó a insultar a sus captores. En una de las celdas vio encerrados sus antiguos vigilantes. A él le tenían reservado algo peor, una celda de aislamiento. Buah. Qué locura, ¿eh? Súper ilegal todo, ¿eh? Tigran estaba metido en un agujero sin ventanas, sin aire acondicionado y rodeado de cucarachas, aislado 23 horas al día. Tenía una hora para cenar, solo que no había cena. La única comida que probó era la que sus antiguos vigilantes compartían con él. Solo tenía un colchón en el suelo, una ducha, un inodoro y un ventilador que hacía un ruido insufrible. Ni siquiera podía pensar, su mente estaba completamente en blanco. Su supervivencia dependía de Gunjobi, que de vez en cuando le traía algo de comer y en algunas ocasiones le dejaba hablar por teléfono. Pero a veces se negaba y poco a poco dejó de aparecer. Ya no quedaba ni rastro de ese admirador que le pidió que le firmara un libro. Hijo puta, Casi parecía disfrutar de su situación. 2 días más tarde, sus abogados le comunicaron que estaba acusado de lavado de dinero y evasión fiscal. Los cargos podrían suponer hasta 20 años de prisión. Evidentemente estas acusaciones no tenían ningún sentido. Claro. Estamos hablando de una persona que ni siquiera vivía en Nigeria, pero eso no era lo peor. En Nigeria los juicios se alargan durante años, aunque no tuvieran pruebas, podían estar así indefinidamente. El día que su hijo cumplió 5 años pudo hablar con su familia. Según declaró más tarde, fue un momento desgarrador. Todo lo que podía hacer era enseñar a jugar al ajedrez a otro preso y leer una novela de Dan Brown o un libro juvenil de Percy Jackson. Y así pasaron 3 semanas, torturado por dentro y poco a poco perdiendo la cabeza. Mientras tanto, Binance contrató a abogados y consultores. Realizaba contactos con cualquier persona que tuviera alguna influencia en Nigeria. Pero en la administración Biden existía cierta antipatía por el mundo cripto. Además, en 2023, Binance y su fundador, CZ, se declararon culpables de varios delitos como facilitar transacciones con países y entidades sancionadas por Estados Unidos, incluyendo Irán, Siria, Cuba y regiones ocupadas de Ucrania, o permitir más de 100.000 transacciones. Estados Unidos con Cuba tiene un mal rollo histórico, ¿eh? Lo mal que se llevan, tú. Sean fatal. ¿Qué hijo puta el gobierno? Pues literal, tío, porque es una persona que no merece estar ahí y está haciendo un trato inhumano, tío. Y se la pela el gobierno, ¿eh? Acciones sospechosas vinculadas a financiamiento del terrorismo, abuso sexual infantil, tráfico de drogas y ransomware, sin reportarlas a las autoridades correspondientes. A consecuencia de esto, Binance tuvo que pagar una multa de más de 4.000 millones Dios. y su fundador, CZ, recibió una condena de 4 meses de prisión y tuvo que dejar el cargo de CEO. Resumen, que no tenía pinta de que la administración Biden fuera a ayudar demasiado a nuestro investigador favorito. A esto se le sumaron que la embajadora estadounidense en Nigeria se había jubilado y todavía no había sucesor, y que geopolíticamente Níger y Chad estaban cada vez más bajo la influencia de Rusia y Nigeria era el único aliado de Washington en la región. Literalmente todo estaba en contra de Tigran Gambaryan. La Casa Blanca no intervino en el proceso penal durante Pobrecillo, meses. tío. Después de haber trabajado durante años para el servicio Abandonado -13. público, no se hacía nada por sacarle del agujero en el que estaba. Muy triste, sinceramente. Hostias. En abril fue llevado al tribunal para ser acusado formalmente. Lo presentaron como la encarnación de las fuerzas que atacaban la economía del país. Las cámaras de televisión grababan a escasos centímetros de su rostro. Me sentí como un animal de circo, dijo Gambaryan. Pensad que en Nigeria probablemente construyeron un relato a través de Gambaryan. Con nosotros también hacen esto en nuestro país. Cuando hay un problema se busca una figura a la que poder culpabilizar para mantener en control a los ciudadanos. Si la cesta de la compra se encarece demasiado, no es que haya algún problema en la gestión económica del país. Al problema hay que ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, Juan Roig. Ahora imaginaos esto, si en lugar de que suba un poquito el precio de la compra, literalmente Ese era el de Bankia, ¿no? se estuviera destruyendo la moneda del país. Yo no veo la tele nigeriana, pero ¿No era el me del lío este de imagino que Bankia, del o? pobre Gambaryan no debieron de decir nada bueno. Los fiscales pidieron que no se le concediera la libertad bajo fianza por temor a que se fugara como Anjarwala. Hicieron énfasis en su Mercadona, origen eso. armenio, lo que según ellos Cierto. Vale, pero bueno, es que hubo una muy... Es cierto, el del Mercadona, cierto, tío. Claro, que hay aquí un montón de... Siempre los señalamientos al dueño del Mercadona. Pero sí, cierto, Risu, tal cual. Esto pasa en todos lados. Pero sí, la culpa es del Mercadona, pero no de otros muchos problemas que generan ese encarecimiento, ¿no? le permitía tener un segundo pasaporte. Es que es increíble. De hecho, lo más surrealista que dijo la fiscalía Y lo peor es que la gente sigue esa corriente y esa vertiente y la siguen, tío, como ovejitas. fue que Gambaryan Brutal. había tramado un plan de huida Es brutal, sustituyéndose por un doble negro de color. Por último, dejaron claro que era una pieza clave. Tuyendo realista que dijo la fiscalía fue que Gambaryan había tramado un plan de huida sustituyéndose por un doble negro de color.
Por último, dejaron claro que era una pieza clave en la Le ofensiva acusaron contra de eso a la Binance. fiscalía. Del juzgado fue trasladado a la prisión de Kuye, famosa por sus condiciones deplorables Madre y por tía. albergar a miembros del Boko Haram. Esta prisión había sido atacada en 2022 por yihadistas, volaron un muro y permitieron la fuga de más de 800 presos. Hostias. Cuando Gambarian fue conducido al ala de máxima seguridad, aún se podían ver restos del ataque. Y al contrario de lo que pudiera parecer, estaba mejor en Kuye. Había terroristas y malaria, pero al menos podía ver la luz del sol y comer algo. La primera noche, cuando llovió y un aire fresco entró por su ventana, Gambarian dijo: por malo que fuera, sentía que estaba en el paraíso. Su vecino era el ex subcomisario de policía Abba Kyari. Estaba en la cárcel porque Estados Unidos le había acusado de soborno. Tenía un enorme poder en prisión, incluso tenía presos a su servicio. Gambarian le cambiaba la comida que traían sus abogados por las empanadillas que hacía la mujer de Kyari. Morgan y Freeman, así tío, comenzaron a en llevarse bien. Le enseñó cómo Cadena conseguir un Perpetua. teléfono en la cárcel y a evitar problemas con los vigilantes y otros presos. Pero el hecho de hacerse amigo de Kyari le protegía de todo. Su proceso judicial continuó con audiencias que no iban a ningún lado. El juez siempre estaba del lado de la fiscalía. El día de su cumpleaños le negaron, una vez más, Obvio. la libertad bajo fianza. Binance le hizo llegar Está una enorme retenido, carta sí, para sinceramente. compartirla con sus vecinos y guardias. En prisión había un guardia encargado de tomar nota de todo lo que hiciese. Era una orden directa de Ribadu, el asesor de seguridad nacional. Y lo poco que podía hacer Tigran era unas dominadas en el patio, caminar con ansiedad y sacudirse los zapatos para evitar las cucarachas y los escorpiones que habitaban en la prisión. Dios. Una tarde de mayo, Gambarian estaba reunido con sus abogados cuando empezó a sentirse mal. Vomitó repetidamente, le hicieron unas pruebas y el peor pronóstico se confirmó. Malaria. Tenía malaria. Tuvo que pagar para que le pusieran una bolsa de suero y le aplicaran inyecciones antipalúdicas. Tenía otra audiencia y se sentía demasiado débil para ir, Dios. pero lo obligaron. Al entrar a la sala se desmayó. Sus abogados pidieron que lo trasladaran a un hospital y aunque el Tío. juez lo aceptó, lo llevaron de nuevo a prisión. Durante 10 días no pudo moverse ni comer. Estaba Tío. tan débil que finalmente lo trasladaron al hospital. Allí le hicieron una radiografía de tórax. Le recetaron antibióticos e, inexplicablemente, le devolvieron a prisión. Gambarian estaba aún peor. Tenía neumonía. Estaba convencido de que iba a morir en prisión. Pasó un mes en cama. No murió, pero había perdido 13 kilos. En casa, sus amigos y simpatizantes habían hecho campaña para liberarlo. Su mujer publicó un vídeo en redes sociales y se generó todo un movimiento de protesta contra su encarcelamiento. Tío, la mujer, la clave en todo, ¿eh? Le advirtió de lo que le iba a pasar y es la que está al mando ahora de que haya una revuelta real para ayudarle, tío, ¿sabes? Vaya Un pro día le esa tía. avisaron de que tenía una visita. Apenas podía levantarse, pero hizo el esfuerzo. Eran dos congresistas de Estados Unidos, French Hill, republicano, y Chrissy Houlihan, demócrata. Gambarian no se lo podía creer. Les contó todo lo que había pasado. Hablaba tan bajo que tenía que acercarse para escucharle. Hill y Houlihan grabaron un vídeo pidiendo su liberación por razones humanitarias. Menos mal. Los republicanos exigen a la Casa Blanca que interviniera y más de 100 exagentes y fiscales firmaron cartas pidiendo al Departamento de Estado que actuara. Aunque retiraron Joder. el cargo de evasión fiscal, el juicio avanzaba por blanqueo de capitales. Durante el verano los nigerianos ya ni negociaban con Binance. Estaba claro que solo la administración Biden podía hacer algo. Aunque Gambarian se había recuperado de la neumonía, tenía un nuevo problema de salud. Tanto tiempo acostado sobre una estructura metálica había agravado una antigua lesión de espalda. Oh. Ahora tenía una hernia discal que le impedía caminar. Tuvo que acudir a una pobrecillo, audiencia tío. en silla de ruedas. Lo trasladaron al centro médico de la Agencia Nacional de Inteligencia, pero allí solo le daban analgésicos. Estaba esposado, bajo estricta vigilancia y sin teléfono. Pidió que lo trasladaran de nuevo a Kuye. O sea, todo el mermo físico que tiene, sumado al daño psicológico, tío, que te duele todo 10 veces más. Tío, qué barbaridad, ¿eh? Gambarian tenía que tomar anticoagulantes por la falta de movimiento. Le dolía tanto que no podía leer ni dormir. Era el peor momento de su vida. Había perdido toda esperanza. En este vídeo se le puede ver arrastrándose con Da una para muleta película, a una ¿eh? audiencia. Un guardia se niega a ayudarle. Indignado y con la voz quebrada grita: «Esto es una mierda. ¿Por qué no puedo usar una maldita silla No de lo ruedas? no le Soy deja inocente, apoyarse. Soy un maldito ser humano». Las autoridades pensaban O sea, eso es una conducta inhumana. Eso es como tener un esclavo. Literal, ¿eh? Eso es la cosa más inhumana que he visto en mi vida, ¿eh? Bueno, y curiosamente ocurre en uno de los lugares que más ha sufrido esto, ¿no? Es irónico, la verdad, sí. Es irónico, no te voy a mentir. Pero joder, es que es muy loco, ¿eh? O sea, el hecho de simplemente apoyarte en su brazo, ¿sabes? No lo quieren, tío. Un tío con malaria, jodido de la espalda, con hernia discal,
que es inocente. Pensaban que si le dejaban usar la silla de ruedas, la opinión pública se pondría a su favor. No son yanquis. Daría pena y por eso se la negaron. Claro que esa idea era absurda porque verlo arrastrándose, derrotado, sin que pueda caminar y sin que nadie le ayude, es mucho más violento. Miren qué piensan, ¿eh? No le quieren dar una silla de ruedas porque para no dar pena, tío. Y que la gente no se apiadase de él. ¡Qué hijos de puta, tú! ¡Qué barbaridad! Llevaron una silla de ruedas. Y efectivamente el vídeo se hizo viral y fue visto por millones de personas. Era otoño del 2024 y la Casa Blanca al fin se decidió. Tenían que salvar a Gambarian. Hace un año, ¿eh? Joder, menos mal, tío. ¿Cuántos años pasaron? El Estado instó a Biden para que presionara al gobierno de Nigeria. Un ciudadano estadounidense no podía ser secuestrado y encarcelado por un gobierno amigo. El nuevo embajador preguntaba tanto por Gambarian al gobierno nigeriano que algún ministro le bloqueó en WhatsApp. Durante la Asamblea General de la ONU, la embajadora de Estados Unidos planteó el caso de Gambarian al ministro de Exteriores de Nigeria. Fuera de la sede, Binance había contratado un camión con una valla digital que mostraba el rostro de Gambarian y denunciaba al gobierno nigeriano. Y el asesor de seguridad de Estados Unidos le dijo a su homólogo Ribadu que no... Sí, pero ¿cómo se nota que para que haya declaraciones públicas y que le ayude todo el mundo tiene que haber un filtro? Es decir, hay un momento en el que tú puedes hacerlo. No puedes hacerlo por tu propio... No lo haces realmente por empatía. Lo haces porque ya lo puedes hacer y porque te ves obligado a ello, porque ya todo el mundo está... La población sabe eso, tío. Mundo podrido es la palabra, tío. Qué loco, ¿eh? Uf, qué loco, tío. Habría otra reunión entre Biden y el presidente Tinubu si no liberaba a Tigran. Gambarian notó que algo había cambiado un día de octubre. En un trayecto hacia una de sus infinitas audiencias, el conductor recibió una llamada y dio la vuelta. Le comunicaron que no estaba lo suficientemente bien como para ir al tribunal. Días después se celebró una audiencia sin Tigran. Por motivos de salud, la fiscalía retiraba todos los cargos. Al día siguiente, cuando le devolvieron su maleta, Gambarian seguía sin creer que fueran a liberarlo. Lo llevaron al hotel Abuya Continental. Binance había reservado una habitación con seguridad privada y un médico. 24 horas después le devolvieron el pasaporte. Por cierto, como regalo de despedida, le intentaron cobrar una multa de $2000 por haber excedido el tiempo de duración de la visa. Binance tenía un vuelo fletado para salir del país cuanto antes. Temían otro cambio de opinión de los funcionarios. En el jet, Gambarian comió un poco y se durmió. Cuando despertó, estaba en Roma. Pasó la noche en el hotel del aeropuerto, llamó primero a Yuki y después a Ogunjobi. Quería que se explicase, Ogunjobi se echó a llorar y se disculpó repetidamente. ¡Qué asco! Lágrimas de cancodrilo, ¿eh? ¡Qué puto asco! El Obi-Wan que no viese, me cago en todos sus muertos, ¿no? Daba gracias a Dios por su liberación. Curiosamente, también estaba en Roma para dar una conferencia y quería llevarle pizza y cerveza. Este es el auténtico y real cabronazo, ¿eh? Hotel. Gambarian le escuchó en silencio y colgó. Ya en diciembre el departamento... No, que quería verle. Oye, bro, ¿en qué habitación estás, bro? Que nos fumamos unos petardos. Después de este momento tenso de estos 6 meses casi te mueres. Echamos un porro, va, bro, y tomamos unas pizzas, va, y hablamos de la vida. Le meto 2 tiros, así te lo digo. El Estado y los miembros del Congreso lo recibieron en un edificio de la Cámara de Representantes. Uno a uno le estrecharon la mano. Aún cojeaba por la operación de columna que le habían hecho. Gambarian bromeó con French Hill. Aquel día olía mejor que en su encuentro en Kuye. Biden agradeció públicamente al presidente Tinubu la liberación de Gambarian por motivos humanitarios. Era parte del acuerdo de liberación. Malito bola Tinubu. Devolver $50 millones incautados a un político nigeriano corrupto. Sin embargo, Nigeria aún mantiene cargos contra Binance y Anjarwala sigue en busca y captura. Gambarian no descarta volver a trabajar en la administración pública, pero primero tiene pendiente una pequeña venganza. Una demanda por violación de los derechos humanos contra el gobierno de Nigeria. Reconoce que ha mandado algún mensaje a sus captores diciéndoles: nos volveremos a ver. Dios, ahora es cuando así es como nace un villano. Así es como nace un villano, ¿eh? Y no olvidemos que el tío es un pro, ¿eh? Porque el tío ha tirado a mucha gente. O sea, el arco, ¿eh? Del personaje, tío. Uf, tío, ¿te imaginas que les envía paquetes con bombas y mierdas y empieza y es un puto serial killer, tío? Oye, qué buena historia. Esto era papel, ¿eh? Puede perdonar lo que le hicieron a él, pero nunca perdonará lo que le hicieron a su familia. Dios, cabrón. En fin, que tras mucho sufrimiento, el investigador más conocido de las fuerzas de seguridad más sofisticadas del mundo se encuentra libre y preparado para continuar con su trabajo. Y yo os voy a presentar uno de los casos más locos en el que participó, el caso de Alphabay, el mayor mercado negro de la Dark Web, en el que su fundador, Alpha02, apareció fallecido en extrañas circunstancias
Vaya. Qué casualidad. Qué casualidad, tío. Es que veis, tío. Para no ser conspiranoico, tío. En una cárcel de Tailandia. Haz clic en la imagen. ¿Queréis verlo? Esto es Alphabet, es como la otra web de lo que hablábamos. Qué casualidad, como el Epstein, tío. Dios. ¿Cuántas cosas no sabremos, tío? Porque esto lo sabemos, pero ¿cuántas cosas no sabremos, tío? ¿Lo vemos Alphabet fue el mayor mercado negro de la Dark Vamos a jugar el juego de terror la continuación del otro día, la segunda parte. Bueno, no es una continuación, es otro juego. Web, mayor incluso que Silk Road. Generaba unos $700.000 cada día. Dios. 700.000 chuchas al día, tíos. A mí, solo con respirar un día, o sea, solamente un día a mí ya me llega, ¿sabes? Vendiendo todo tipo de sustancias como el fentanilo. Su administrador, claro. Alpha 02, fue posiblemente el mayor capo de la historia de Internet. Un hombre extraño, un genio de gustos extraños. Y míralo, Este tío lo ves por la calle y parece que no daña una mosca. O sea, que no se come una polla este tío, No se come una mierda este señor. Lo ves ahí, tío. Y es que tiene cara genérica de NPC, de tío no, ni que va, cara de pervertido, no. Tiene cara de ser un tío estándar, normalito, de la vida, que tiene su trabajo, su familia y la vida es bella, ¿sabes? La historia de Alphabet y lo que ocurrió con Alpha 02 marcó un antes y un después en la historia Por cierto, una cosa. Me pasa mucho, siempre escucho muchos vascos, porque este señor es vasco, creo, que usan la R como así. Siempre, la marcan mucho la R. Es muy común en el País Vasco esto, porque ya van varios que veo que siempre tienen ese tipo de pronunciación. Igual es por un tema de lenguaje. ¿No os ha pasado que se nota un poco? Es navarro. Ah, es navarro. Bueno, es como ruso. Sí, un poco eso, tío. Un poco eso, ¿sabes? Siempre es como ruso, tío. Mola mucho. ¿Sabes? Soy vasca y sí, se nota mucho entonces, ¿no? Claro, los vascos me diréis, más que... Dailita, 39 meses. Mucha de niña. Se usaron técnicas de investigación que a día de hoy siguen sin estar del todo claros. Sirvió para generar un estado de paranoia por la que los usuarios ya nunca van a estar del todo seguros en este tipo de mercados. Y el fallecimiento de Alpha en una cárcel de Tailandia ha generado mucha controversia. Esta es la historia de Alphabet, la caída del mayor capo de la historia de la Dark Web. Yo creo que si el pavo ha muerto es que alguien de Estados Unidos tenía algo que ver con ese pavo. El origen de 100%. los mercados negros de la Dark Web fue Silk Road, el que se considera el primer mercado negro de grandes proporciones de la Dark Web, una especie de Amazon para maleantes. El descubrimiento de semejante tienda ilegal fue un escándalo, pero mayor fue el escándalo por lo que le cayó a su creador, Ross Ulbricht. 2 cadenas perpetuas a cumplir en una prisión de los Estados Unidos de América. La idea con esa condena era dar ejemplo y desincentivar que nadie más lo volviera a intentar. Claro que la condena, en el 2015, fue tan sonada que obtuvo el efecto contrario. Fue una especie de efecto llamada. De repente, todo el mundo sabía que había mercados en el ser humano, tío. Web en los que tú podías comprar el ser humano, tío. Sin salir de casa y con una moneda anónima, entonces todavía no tan conocida, llamada Bitcoin. Y por supuesto lo que ocurrió fue que Silk Road fue el primero de muchos otros que tratarían de imitarlo en los próximos años. Agora, Utopía, Hansa, Alphabet... Se creaban con regularidad, aunque la mayoría de las páginas no duraban mucho tiempo online. Algunas las cerraban las autoridades con facilidad, otras resultaban ser un exit scam, una estafa en la que una vez conseguían el dinero de los usuarios, la web desaparecía. Pero ya ves, era un caso distinto. Para 2015 ya era el mayor mercado negro de la Dark Web, generando por entonces más de $350.000 cada día. Tenía unos 200.000 usuarios y había llamado la atención de las fuerzas de seguridad. Un pequeño equipo de la DEA y del FBI empezaron a investigar el tema y lo primero que vieron era que todo el tinglado lo manejaba un tal Alpha 02, el admin. Evidentemente no estaba solo, tenía un número 2 llamado The Snake, pero parecía que el cerebro de la operación era Alpha 02 y ese simple seudónimo, Alpha 02, ya era una pista por sí misma. Resulta que ese mismo usuario participaba frecuentemente en Tor Carding Forum, un foro de la Dark Web especializado en el robo y fraude de tarjetas de crédito. Y Alpha 02 era un usuario bastante talentoso, incluso había publicado una guía de 16 páginas titulada University of Carding Guide, un pequeño libro donde enseñaba trucos como cómo hacer ingeniería social a empleados de bancos para... Bueno, esto flipas, la hipnosis y la ingeniería social es súper real, con determinadas mentes que hay que estudiar previamente. Pero si sabes dónde tocar en esa mente, esto es completamente real y alguien te la puede hacer y tú ni enterado. Esto es una cosa que es súper sutil, que te llegan mensajes al cerebro que tú ni te enteras. ¿No te lo crees? Créetelo. Eso es cierto. Eso está comprobado y demostrado. De hecho,
hacer hipnosis es ilegal. En muchos países, como hacen los streamers. ¿Creéis que yo hago ingeniería social con vosotros? Yo os manipulo, chicos. Quiero que me deis una suscripción ahora mismo. Deberíais hacerlo. ¿Por qué? Porque te he dado horas de entretenimiento y creo que lo mínimo que me merezco es ese agradecimiento. Así que deberías mínimamente darme tu Prime. Yo no hago esas cosas, chicos. ¿Sabes? Yo no hago esas cosas. ¿Sabes? Para que aprueben transacciones fraudulentas utilizando técnicas como el phone spoofing, que permite cambiar el número de teléfono que le aparece a tu interlocutor. Con esto ya sabían que Alpha02 había comenzado como un ciberdelincuente, pero poco más, así que si... Esas dos suscripciones son casualidad. No tiene nada que ver con mi mensaje. No, nada que ver con mi mensaje. Nada que ver. Investigando Alphabay en busca de más pistas para el retrato o la personalidad del administrador. Cuando se creó en 2014, Alphabay era una web para cibercriminales, un lugar donde comprar y vender cuentas y contraseñas de páginas y datos de tarjetas de crédito. Pero poco a poco fue creciendo y añadiendo productos más alejados del cibercrimen, pero más rentables, como el éxtasis, marihuana, metanfetamina. Es que mirad categorías, tío. Fraude, drogas y químicos, guías y tutoriales. ¿Sabes lo que hay? ¿Esto qué es? Productos digitales, oro y jewels, que no sé qué es. Armas. 3000 búsquedas, tío. Servicios, software y malware. Seguridad y hosting, 600 búsquedas. Es la que menos tiene. Hostia, oro y joyas, ¿no? Qué locura, tío. Otras listas, que a saber lo que hay, ¿no? Madre de Dios. Martita, gracias por 38. Andrea también. Samu, gracias, chicos, que hay. Cocaína, heroína. Su objetivo era hacer de Alphabay el eBay más grande de la dark web. Esto significa, detalle importante, que él no vendía ni compraba nada, solo ponía la plataforma para que se no creo que vaya por ahí las cosas, los compradores y los vendedores, como ocurre con eBay. Creo que ahí es donde puedes adquirir malware, no era como que es Silk diferente. Road, en el sentido en el que Silk Road era una especie de experimento libertario en el que se mezclaba el mercado con su ideología particular. En el caso de Silk Road, por esa ideología no se permitía vender productos que hicieran daño a terceros. Alphabay no tenía nada. Claro que sí. Por entretenernos más. Gracias, Redder, tío. 3 mesecillos. Le cargo el mensaje. Solo había Gracias, tío. reglas. Nada de pornografía infantil, nada de sicarios y nada de rusos. Concretamente, no se... No quiero rusos, no quiero... No por infantil, no quiero... ¿Qué he dicho? Sicarios, pero voy a vender armas. Armas las que tú quieras. Pero no me metas rusos aquí, no quiero rusos aquí. Podían vender datos robados de cuentas de ciudadanos de Rusia o de los países de la antigua Unión Soviética. No sé y se podían infectar con malware a sus ciudadanos. ¡Guau! Esta es una práctica común entre cibercriminales que viven en esos países para no tener problemas con las autoridades de Rusia. Es como la frase de no se caga donde se come. Esto, unido al hecho de que Alpha02 firmaba sus mensajes con un cuídense hermanos en ruso, hizo pensar a los investigadores que Alpha podría ser ruso o vivir en Rusia. ¡Hostias! O puede que fuera una pista falsa, porque lo que sí sabían era que Alpha era un tío bastante inteligente y que aspiraba a que su web fuera la más puntera posible tecnológicamente. Incluyó sistemas como pujas al estilo de subastas, una herramienta que servía como buscador para rastrear entre los datos robados para buscar a víctimas concretas, y un sistema de transacciones multifirma que, si bien no conozco la tecnología exacta que creo, es el equivalente tecnológico a una caja fuerte que necesita varias llaves para poder abrirse y realizar una transacción. En resumen, un truco para que no te estafaran. Queremos tener todas las características imaginables para ser el número 1 del mercado, escribió en una entrevista, y en cada página de Alphabay dejaba su firma, Proudly Designed by Alpha02. A todo esto, el equipo de California, que estaba formado por agentes de la DEA, del FBI y del IRS, vio que la web no tenía ninguna vulnerabilidad. Me recuerda un poco a Walter White. Nada de donde rascar, así que empezaron a realizar pedidos a ver si alguien cometía algún error, porque, y esto suele ser bastante habitual, en cualquier sistema informático el eslabón más débil suele ser el humano, y en este caso así fue. En uno de los pedidos, uno de los mayores vendedores de fentanilo adjuntó en el paquete sin querer un código que les llevó directamente a su email, y su email les llevó directamente a sus redes sociales. Eso le sirvió para arrestarle, y con este tipo de trucos arrestaron a varios vendedores de opiáceos más. Pero los vendedores eran independientes, es decir, podían vender en Alphabay, pero también podían vender en Hansa o en cualquier otro mercado de la dark web. Por mucho que arrestaran a un vendedor, seguían sin tener ni idea de quién era el capo, Alpha02. Y fue entonces, en noviembre de 2016, cuando el equipo de California recibió un correo electrónico de un anónimo. Decía haber estado rastreando los últimos arrestos relacionados con la dark web, y había dado con el nombre de uno de los agentes del equipo de
Qué locura, tío. Siempre es un puto anónimo que es un tío en su puta casa que ni es poli ni es criminal. Es un random que es un friki de estas mierdas de la investigación que se da súper guay las computadoras. Siempre pasa lo mismo, tío. Y esa gente siempre suele ser contratada después. Que por eso lo hacen. Nadie hace nada por no... O sea, todo el mundo hace algo por un beneficio. Quien diga que no es miente. Todo el mundo hace algo por un beneficio. Lo gratis, si es gratis, es por algo. Siempre. La DEA tenía algo Siempre. que contar. Suelen ser genios, sí, sí. Conocía la identidad de Alpha 02. Hostias. Claro. Y en el correo no se la dice porque quiere negociar. Resulta que esta persona anónima estuvo ahí en los inicios de Alphabay y en uno de los primeros correos electrónicos de bienvenida que mandaban, en los metadatos aparecía un correo electrónico, pimp_alex_91@hotmail.com, supuestamente Alpha 02. Ese error se había solucionado rápido, pero ya era tarde. Claro. El equipo de California realizó una investigación en fuentes abiertas y encontraron de todo. Una cuenta en una red social de habla francesa llamada Skyrock, donde se le ve vestido con una cadena de oro rollo hip hop con gorrita plana, se hace llamar Alex y tiene 17 años al momento de publicar la foto. Es que siempre hay pistas, tío. Cuando los investigadores Siempre has hecho algo que te va a joder. No hay nadie que lo ha hecho. Bueno, alguien habrá. vieron esa foto, Por eso no lo pensaron, sabemos. bueno, igual nos están vacilando, pero siguieron investigando y encontraron más cosas. Encontraron una cuenta en una red social de citas canadiense en el que aparecía su ciudad, Trois-Rivières, en Canadá. También encontraron su nombre completo en un foro, Alex Cases. Eso les llevó a su LinkedIn, donde se autodenominaba diseñador de software y ya de paso analista de mercados financieros. La cosa ya empezaba a encajar, sobre todo cuando descubrieron su Facebook y vieron las fotos con una mujer tailandesa y un Lamborghini Aventador. Pero cuando descubrieron que Pimp Alex 91 había participado en un foro bajo el seudónimo Alpha 02, ya está, lo tenían. A lo mejor si el bueno de Alex hubiera utilizado la VPN de Proton, pues no lo habrían pillado. ¡Qué buenaz! Es broma, le hubieran pillado de la misma forma, pero Proton, la empresa más respetada del mundo de la ciberseguridad, me ha contratado para promocionar su VPN. ¡Qué ya sabéis buenaz! que yo soy muy cuidadoso con estas cosas, pero de Proton no solo ¡Qué me fío, sino que buenaz! hasta me hace ilusión, porque sus servicios, como por ejemplo Proton Mail, son muy usados por No es la primera vez que la mete así, ¿eh? periodistas, activistas, investigadores, gente con No, este no lo vimos, trabajos pero suele hacer ese tipo de broma que siempre. necesitan cierta confidencialidad. Y ahora quieren promocionar su VPN. Una VPN sirve Bueno, con mis respetos no lo voy a ver, ¿vale? Tendréis una pero no solo ella para vivir no estaba muy clara. Tailandia tiene tratado de extradición con Estados Unidos, pero no solo eso, sino que el país está lleno de agentes de la DEA. Esa zona formada por Tailandia, Myanmar y Laos se conoce como The Golden Triangle e históricamente ha sido la zona de mayor producción de opio del mundo. Ese territorio ha sido una prioridad para las autoridades estadounidenses y la DEA tiene la sede más importante de Asia en Bangkok, la capital de Tailandia, donde había decidido vivir Alex Cases. Vaya. Esto que parece una simple anécdota no lo es, porque significa que la DEA ya tenía relaciones con la policía tailandesa, lo que sería de ayuda en el futuro. Un día en la sede de Bangkok tuvieron una charla sobre Bitcoin y sobre los nuevos tipos de transacciones que utilizaban los criminales y el ponente, que venía desde Estados Unidos, les dijo: oye, por cierto, aquí tenéis a un sospechoso bastante importante. Una de las personas que escuchaba era Jennifer Sánchez, que llevaba media década trabajando para la DEA. Había oído hablar del caso de Silk Road, así que le preguntó al delegado si era un caso tan importante como el de Ross Ulbricht. Este le respondió que Alphabay, por entonces, ya era unas 3 o 4 veces más grande de lo que llegó a ser Silk Road. En ese momento, Sánchez dijo: quiero este caso. Desde entonces estaba el equipo formado en California y ahora otro equipo en Tailandia. Desde Tailandia ya empezaron a rastrear todos sus movimientos. Vieron que tenía una casa a nombre de su mujer en una urbanización, donde solía trabajar y dormir. Pero también tenía otra casa en una urbanización apartada y al que solía ir de vez en cuando, y los investigadores le llamaron su pisito de soltero. Os podéis imaginar por qué. También tenía una mansión de $3 millones, un Lamborghini Aventador de más o menos $1 millón, un Porsche Panamera, una moto BMW y un Mini Cooper que le había comprado a su mujer. Uno de los agentes fingió estar borracho para agacharse justo delante de su Porsche Panamera y meterle debajo del chasis un GPS. Eso, junto con la triangulación de su iPhone, les dio todos los Mira, si el tío hubiese tenido perfil bajo, no habría sido tan fácil identificar que probablemente él sea el que gana la paz. Porque en cuanto ves a un tío con un Lambo, o sea, tú vas sacando pistas y cuando llegas a un tío que tiene un Lambo y una moto y no sé qué, ante un juez ya
es distinta la acusación. Es que ya le puedes explicar mejor a un juez lo que estás viendo. Tiene sentido, ¿sabes? Pero bueno, es que a mí me recuerda mucho a Walter White este tío, ¿eh? O sea, es como, quiero ser yo, soy Alfa 2, tal, hago esto, mío, la pasta, ¿sabes? Movimientos de Alex, y lo que vieron fue que era un tío bastante casero. Podía pasar días enteros sin salir de casa. Le pusieron De vez en un restaurante en el cuando salía coche. con su mujer a cenar a un restaurante de lujo donde podía gastar miles de dólares en una sola cena. Hasta ahí todo normal, pero un día descubrieron su secreto. Tenía la costumbre de coger su Lamborghini, conducir hasta un punto, recoger a alguna mujer y llevarla a su pisito de soltero. Era como un Julio Iglesias, y para la noche estaba de vuelta en casa con su mujer. Este comportamiento mostraba un poco más de su personalidad. Los agentes cada vez tenían un retrato más claro de quién era y cómo era Alex, y entonces descubrieron que solía participar asiduamente en un foro llamado Rush B, con el sobrenombre Rush B de Raumeo. Parece que es un guiño a Romeo, de Romeo y Julieta, pero es mucho más. Rawdogging, en inglés, significa tener relaciones sin protección, y por tanto él era el Romeo que tenía relaciones sin protección. Un poeta. Rushby es un foro un poco peculiar, ¿vale? No es como foro clickbait. La temática de Rushby son literalmente las ¡qué mujeres. pillote, eh! Cómo conocerlas, cómo conquistarlas, cómo ligarlas. En aquel entonces había una sección llamada I Just Have Sex, donde los participantes contaban sus experiencias con todo. Tío, de verdad, los hombres somos una cosa, tío. Qué barbaridad, tío. Tiran más 2 tetas que 2 carretas, tío. Detalle. Hoy esas secciones ya no están o no las he encontrado, pero al parecer Alex contaba cosas bastante interesantes, como por ejemplo que grababa todos sus encuentros con una cámara oculta para tener un seguro ante una posible falsa denuncia. Le preocupaba bastante. Cariño, ¿por qué tardas en el baño? Espera, que estoy escribiendo un post contando cómo había hecho el amor esa noche. Ese tema. Decía que guardaba todos los vídeos en un disco duro encriptado solo por si se daba el caso, pero que siempre respetaba la privacidad de sus chicas. También escribió que era un mujeriego profesional, tenía hasta carnés de identidad falsos para que las chicas nunca supieran su nombre real. Y de su mujer dijo que estaban esperando a su primer bebé y escribió literalmente que tenía todo lo que una esposa debe tener: virgen, cuerpo bien conservado, título universitario, familia completa, no LGBT en el círculo social, cocina para mí, no se queja. La mujer perfecta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío! Tu tío en fin de año, en la cena de fin de año, ¿eh? Hostia, loco. Qué puto animal. Me cago en su puta madre, ¿eh? De su padre escribió lo siguiente: mi padre era bastante alfa, pero... Mi padre era bastante alfa, tío. Es que una persona que llama a otra persona alfa o beta, a mí siempre me ha dado como mal rollo. En plan de no me hables mucho que me das como intriga, ¿sabes? Pero estaba ausente. Intentó contratar a los mejores abogados para luchar por la custodia, pero gracias a la igualdad pude verle 4 días al mes. Mi madre lo dejó cuando yo tenía unos 19 meses porque encontró a alguien más excitante, que la dejó a ella un año después. Uf. Ojo, tuvo una circunstancia familiar que le pudo despertar ciertas... Claro, el tío estaba grillado del coco, pero claro, igual quedó traumadito por esto. Traumitas, ¿no? Puede ser. Era un incel totalmente. Bueno, es que un incel no creo que sea la definición de este tío, porque este tío realmente se fornicaba de tailandesa en una casa mientras tenía una mujer que era virgen pura y calladita, ¿no? Escribió que no lo veo como un incel, lo veo como un profundo machista retrasado mental. la falta de padre le había negado las actividades... Claro, y con traumitas de la infancia. Carola, pero no, ¿qué es eso lo que nos enseñas todos los Yo días en tus no os directos? enseño nunca... O sea, no. Ese sector del machismo yo no lo enseño. masculinas, como usar una motosierra, conducir una moto, correr en karch, acercarse a las chicas, Claro. cambiar una rueda. Todas estas cosas había que aprenderlas desde cero. Claro. Ese era el origen de Alfa 02. Ver fútbol, Un hombre que culpaba tetas, a su madre de lo culos. que él percibía como una falta de masculinidad y que compensaba con su Lamborghini, con sus salidas con mujeres desconocidas y con el sexo sin protección. Además, Es un puto pringao. Esa es la palabra. Es un putísimo pringao. Y ya está. Sí, será rico, pero es un puto pringao. Además de eso, Ya los está. agentes encontraron una carta en la que Alfa se autopercibía mucho más inteligente que los demás, y probablemente lo era, aunque eso le hacía sentirse apartado del resto. Lo que os cuento, tenía un ego abrumador, lógicamente. Solo por ver cómo firmaba en los documentos. También, ¿sabes? Esa gente normalmente, los que tienen ese ego tan alto,
que luego son unos pringaos, que se suele pasar bastante. Pero esa gente con tanto ego, que luego son unos putos pringaos, suelen dejar muchas pistas porque solo quieren llamar la puta atención. Y quieren decir, mírame, yo he hecho esto, yo soy esto. Narcisismo, tío. Esa gente es la que... si lo repito otra vez, Walter White es el ejemplo perfecto metafórico de esto, tío. De verdad, ¿eh? Siempre pasa lo mismo con esa clase de gente. Y mucha gente por la pasta pierde la cabeza, ¿sabes? Algunos medios hablan de que tenía un cociente intelectual de 142 puntos. Y seguramente fuese muy listo, pero... Le iba bien. Su casa estaba llena de dinero en efectivo, millones de dólares. Alphabet era el mercado líder de la Darknet. En su pico máximo generaba $700.000 al día, Dios. Aunque un análisis independiente de la empresa Chainalysis concluyó que podía estar generando hasta 2 millones al día. Dios. Alphabet se llevaba un porcentaje de entre un 2 y un 4% por cada transacción que se realizaba en la web. Y por supuesto, todo estaba a punto de irse al garete. Mientras en Tailandia se acercaban cada vez más a Alex, desde California ya estaban a punto de viajar para arrestarlo. Mediante el análisis on-chain habían descubierto cuáles eran las billeteras de Alex. Esto es muy complejo porque en la blockchain las direcciones son anónimas y son una sucesión de letras y números prácticamente imposibles de recordar. Claro. De esto hablamos en el vídeo sobre el arresto de Wall Street Crocodile y el hackeo de Bitfinex, pero la cuestión es que por mucho que haya sistemas para mezclar las criptomonedas, lo que se llaman mixers, las autoridades tienen muy buenos analistas que a veces terminan siguiendo el rastro utilizando servicios como el de Chainalysis, del que hablaremos después. Poco tiempo antes del arresto, los agentes del equipo de California fueron a una convención típica a los Países Bajos, una especie de convención friki de fuerzas de seguridad sobre cibercriminales y blockchain. Ahí se ponen al día sobre los casos que estaban llevando en cada país para no pisarse en sus investigaciones. Los holandeses estaban a punto de hacerse con el control de otro mercado de la dark web llamado Hansa. Hansa era otro mercado de compraventa de drogas y productos ilegales, no tan grande como Alphabet, pero igualmente bastante importante. Y resulta que lo que querían era, literalmente, hacerse con el control. No querían cerrarlo. Los alemanes iban a arrestar a los dueños, no por Hansa, sino porque tenían otra web de películas y de libros pirata, y los holandeses dijeron, espérate, hacemos que colaboren, que nos den acceso y manejamos nosotros el mercado Hansa. Esto tiene un dilema ético porque al hacerlo las autoridades estarían cometiendo una ilegalidad, claro, pero a cambio de un montón de conocimiento sobre cómo funcionan estos mercados negros, cómo funcionan las transacciones. Ya, pero tiene que haber límites también en las investigaciones de la policía, por ética, ¿sabes? O sea, tú, cuando estás investigando a alguien, un poli no puede matar a otra persona por motivos de una investigación, ¿sabes? Los envíos y a cambio también de crear un honeypot, una trampa donde caerían todos los cibercriminales. Claro, pero realmente lo entendéis que puedan llegar a hacer eso, porque es la forma más fácil de tirarlos a todos. Igual llevan 5 años de esa gente sin éxito. El fin justifica los medios. Y aquí entraba el equipo de California. A estos les dijeron, antes de arrestar a Alex Cases, esperad un poco, esperad a que nosotros controlemos Hansa, entonces vosotros arrestáis a Alex Cases, cerráis Alphabet y todos los delincuentes y usuarios de Alphabet se moverán al siguiente mercado. Claro. El nuestro. A esto le pusieron el nombre de Operación Bayoneta. Los holandeses estuvieron ensayando con una instalación offline de Hansa y cuando llegó el momento de la verdad, salvando un par de problemas, pudieron hacer que Hansa funcionara perfectamente. De hecho, durante las próximas semanas, Hansa funcionaría mejor que nunca, ya que a cambio de los 2 alemanes que llevaban la web, se puso un equipo entero de la policía holandesa haciendo turnos durante 24 horas para que el mercado fuera 100% eficiente. Nadie se enteró, ni siquiera los moderadores. Ya estaban listos para ir a Tailandia y detener a Alex Cases. Y eso es lo que me refería antes con que son sitios que ya están controladísimos, ¿sabes? En junio de 2017, un equipo de 20 agentes de la DEA, FBI, IRS, Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la Policía canadiense llegaron a Bangkok. No es un chiste. Se alojaron en el hotel de Atené para planificar el arresto de Alex Cases. Y un día, mientras estaban en el restaurante del hotel, vieron pasar un Porsche Panamera por la ventana. Era el Porsche de Alex Cases. Y unos segundos después, el mismísimo Alex Cases entró por la puerta y sacó 2 metralletas y... No, eso no pasó. En realidad, cuando apareció, los agentes se quedaron en shock, pero solo era una casualidad. Alex había quedado en eso... Cuando he dicho de la metralleta ya está, ya se me ha bajado el hype, pero hostias. En realidad, cuando apareció, los agentes se quedaron en shock, pero solo era una casualidad. Alex había quedado en ese hotel con unos empresarios israelíes, porque aparte de un capo de la dark web, también solía hacer inversiones inmobiliarias, invertía en startups, hacía de todo. Claro. Los agentes reaccionaron con disimulo y salieron del restaurante. Todavía tenían que preparar un buen plan para el arresto. Al igual que Madre mía, Alex Cases tenía un sistema que en el momento en el que cerraba la tapa del ordenador se encriptaba todo, así que lo tenían que pillar desprevenido. Pero había un problema.
Ross Ulbricht salía a la calle con el portátil, trabajaba en cafeterías, en bibliotecas y así le pillaron en una biblioteca. Pero Alex Cases solo trabajaba en casa, así que necesitaban un buen plan. La clave la tuvo Jennifer Sánchez, que revisaba constantemente todo lo que Alex escribía en el foro Rushby sobre las mujeres a las que se ligaba. Resulta que el foro tenía un sistema que permitía ver cuándo una persona estaba conectada. Cuando Alex estaba en el foro bajo el seudónimo de Raumeo, aparecía un chivato de color verde. Así podían saber cuándo Alex tenía el portátil abierto. Ahora solo les faltaba entrar en su casa y cogerlo antes de que lo pudiera cerrar. Y él... Pero, ¿cómo? Claro, es que él no sabe que le han pillado ese seudónimo. ¿Entendéis? Todo esto está ocurriendo sin que él lo sepa, tío. El plan que se les ocurrió para hacerlo es totalmente surrealista. Atentos. Una persona lo han pillado por contar sus anécdotas privadas, tío. En la cama. Me parece de locos. Y haría un coche contra su casa y cuando saliera le inmovilizarían e irían a por el portátil. ¿Qué podía fallar? Llegó el 5 de julio de 2017. Los agentes de Paisano se colaron en la urbanización de Alex Cases, un electricista, un jardinero, una pareja que estaba mirando una casa para comprar. Todos eran agentes de policía tailandeses. Mientras tanto, desde las oficinas de la policía tailandesa, los agentes de Estados Unidos lo seguían todo desde la War Room, como la sala de realización de un programa de televisión, pero con algo interesante. Y a la vez, en la otra parte del mundo, en Lituania, otro equipo había llegado a los servidores de Alphabay y estaban realizando una copia de seguridad antes de cerrarlo todo. Por cierto, os preguntaréis cómo sabían dónde estaba el servidor de Alphabay si era una web de Tor. Bueno, esto lo veremos después porque tiene tela. Volviendo a Tailandia, desde la War Room estaban a la espera de que desde Lituania les dieran el ok para empezar la operación. En el foro de Rushby vieron que Raumeo estaba conectado, el portátil estaba abierto, pero resulta que hubo un error en Lituania y el servidor se apagó. Alphabay había caído antes de comenzar la operación. Desde la War Room dieron la orden de arresto. Un Toyota Camry, conducido por una policía tailandesa, chocó contra la verja de la casa de Cases. Del coche salieron la conductora y otra mujer policía. Ojo que esto no es casualidad, los agentes analizaron el perfil psicológico de Alex y concluyeron que era un misógino. Por eso decidieron que en el coche irían... ¡No! ¿Cómo? Pero, ¿y esas acusaciones, tío? Pero ahora, hoy en día se llama misógino cualquier cosa. Yo de verdad... Pero cualquier cosa, ¿eh? Estamos exagerándolo. Psicológico de Alex y concluyeron que era un misógino. Por eso decidieron que en el coche irían dos mujeres, porque él nunca se pensaría que se trataba de dos policías encubiertas. Después del choque, una empezó a fingir que lloraba y que estaba histérica por lo ocurrido. Cases bajó, descalzo y vestido solo con unos shorts de deporte. Vino otro agente encubierto, lo agarró. El que iba de electricista salió corriendo a su habitación. Ahí encontró una máquina extraña que no supo lo que era y el ordenador portátil, un Asus con las letras WASD de color rojo, como los portátiles gaming. La sesión estaba iniciada y ahora tenían acceso a todo lo que había dentro. Conseguir el portátil sin encriptar fue todo un éxito, pero no consiguieron el teléfono desbloqueado y entonces le hicieron una jugada. No le dijeron nada de Alphabay, le dijeron que le detenían por abusar de una mujer con la que se había liado, cuyo marido le había denunciado. Un policía le dio el número del marido para que le llamara. Cases llamó y le contestó un agente del FBI que se hizo pasar por el marido enfadado. Cases le ofreció $100.000 para que retirara los cargos. El del FBI dijo, vale, acepto, pásame con el policía. Entonces Cases cogió su teléfono y se lo pasó desbloqueado. Claro, y voluntariamente se lo ha entregado. Al policía tailandés. Y así fue como lo consiguieron. El arresto había sido un éxito. En el portátil descubrieron que la sesión de administrador de Alphabay estaba iniciada. También encontraron un archivo de texto en el que Cases había apuntado su valor neto, unos 12,5 millones de dólares en activos, incluyendo coches e inmuebles, 3,3 millones de dólares en efectivo y 7,5 millones de dólares en criptomonedas, un total de 23,3 millones. En el portátil también encontraron las claves de algunas de sus billeteras cripto, que incluían Bitcoin, Ethereum, Monero y Zcash. Alphabay cayó y pronto los usuarios empezaron a pasarse a Hansa, que estaba controlado por los holandeses. Pero de repente, pocos días después... Tío, pero, o sea, yo entiendo que te quieras dedicar a vender estas mierdas, pero tú de verdad acabas de ver que ha caído el sitio donde estabas vendiendo la droga y vas y dices, oh, se ha caído Alphabay. Está clausurado. Claro, no saben que es la policía, pero igual, se ha caído. Me cambiaré a otra web para hacer mis negocios. Pero yo de verdad, tío... Pero Desde el arresto, Alex Cases apareció fallecido en una celda tailandesa. Se había quitado la vida, supuestamente.
Y la máquina que habían encontrado en la habitación de Alex y no sabían lo que era un ordenador gaming de $60.000 que había montado solo con las mejores piezas del mercado y a la que llamó Blue Pearl. No era para minar criptomonedas ni tenía nada que ver con Alphabet ni con la Dark Web, solo era para jugar a videojuegos. Y seguro que jugaba al Roblox, tío, el hijo de puta. El mayor capo de la historia de la Dark Web nunca más volvería a jugar. Cualquiera podría pensar que Alex estaba acojonado porque el anterior Kingpin, así se dice, fue Ross Ulbricht y su condena fue brutal, 2 cadenas perpetuas para que nadie lo volviera a intentar, y lo más probable era que con Alex ocurriera lo mismo. Pero la verdad es que no, wow. Los estadounidenses le ofrecieron colaborar con ellos y que se pasara al lado bueno a trabajar con la DEA y el FBI. Pero ojo, él no quería y se lo dijo a su abogado por teléfono. Le dijo, si la gente se entera de que soy un informante, mi vida y la de mi familia van a estar en peligro. Esto es muy importante porque poco después de esta conversación, Cases se quitó la vida con una toalla. No colgado ni nada por el estilo, sino simplemente con una toalla. Es muy raro, sobre todo porque una persona que se preocupa por su vida y la de su familia no es muy normal. Claro, no se quiere suicidar. Quitándose la vida. Ya sabéis que yo soy muy escéptico con estos temas, pero este caso sí que tiene algunas cosas. Hay una imagen en Google del cuerpo en la celda, pero no la voy a poner porque creo que no hace falta. Se le ve tumbado, pero no se le ve la cara. Y como curiosidad, el abogado pidió las imágenes de la cámara de seguridad de la celda y no se las dieron. Años después. A ver. No, ya, yo creo que ya no es sospechoso esto. O sea, creo que ya, o sea, esa es la prueba. Andy Greenberg, periodista de The Wired y escritor de Tracers in the Dark. Y lo que ocurrió en un ángulo muerto de la cámara y faltaba 1 hora de la grabación. Muy raro. Es verdad que los de la DEA dieron por cierta la teoría de que se quitó la vida, pero en este caso a mí no me parece del todo loca la teoría de la conspiración, de que alguien lo hubiera hecho. No lo es. No lo es. No. Hay veces que lo es y otras que no. Cuando Alphabet cayó, muchos pensaron que se trataba de un exit scam. No salió ninguna noticia porque la operación Bayonetta seguía en marcha y los usuarios de Alphabet cayeron en la trampa. Se movieron a Hansa, controlado por la policía holandesa. Y los holandeses se pasaron 3 pueblos, modificaron la web para que fuese totalmente transparente para los administradores. Ahora podían acceder a los mensajes, recopilaron usuarios y contraseñas, incluso modificaron el tratamiento de los metadatos de las imágenes. Para explicar esto, tú cuando subes una foto a cualquier red social, lo más normal es que se eliminen los metadatos automáticamente. Si tú subes una foto a Twitter y yo la descargo, no voy a encontrar ahí los metadatos de tu teléfono, tu geolocalización, etcétera. Es un mecanismo de seguridad bastante básico. Pues los holandeses lo que hicieron fue quitar esa funcionalidad, borrar todas las fotos de la web y decirles a los vendedores, oye, ha habido un error, o sea que vais a tener que volver a subir todas las fotos de los productos. Bueno, pues con esto pillaron a unos cuantos vendedores. También les hicieron descargar un Excel que realmente era un troyano. Vamos, en el caso de Hansa puede que merezca hasta su propio vídeo. Durante 27 días que controlaron Hansa, consiguieron los datos de más de 400.000 usuarios y 10.000 direcciones. Esto llevó a arrestos, trataron de interceptar todos los envíos que pudieron e incluso fueron a avisar a las casas de los compradores para que supieran que se estaban metiendo en un lío. Cuando todo se hizo público, Alphabet mostró un mensaje que decía: esta página oculta ha sido incautada. Los holandeses le agregaron una coletilla a Hansa: esta página oculta ha sido incautada y controlada desde el 20 de junio. Y esto, por supuesto, llevó a la paranoia. La gente ya no se podía fiar. Cada vez se fue extendiendo más la falta de confianza de la Dark Web. Ya no sabías si esa página que vendía marihuana era realmente una página real o una trampa de la policía. De hecho, hoy en día es muy típico el pensamiento que dice que la Dark Web está llena de Lo que dije antes, chicos. Policías. Por otra parte, todavía nos queda por aclarar el cómo consiguieron descubrir la IP del servidor en Lituania si la red Tor oculta la IP. Pues bien, la respuesta corta es que lo hicieron los de Chainalysis. La respuesta larga es que no lo sabemos del todo bien porque no han sido del todo claros con este tema. En el libro de Andy Greenberg hace una especulación, que a mí personalmente me parece un poco loca, pero en resumen dice que los de Chainalysis rompieron el anonimato de la blockchain de Bitcoin. Antes de que os echéis encima, solo voy a leer lo que él ha escrito en su libro y luego ya pensáis lo que queráis. En 2015, pocos meses después de su fundación, la startup había causado un breve estallido público en la comunidad Bitcoin con una técnica capaz de identificar las direcciones IP de los usuarios de Bitcoin. La empresa había creado su propia colección secreta de nodos Bitcoin, los ordenadores que sirven como columna vertebral de comunicaciones de la red Bitcoin. A diferencia de los nodos Bitcoin típicos,
Los de Chainalysis estaban diseñados para registrar silenciosamente las direcciones IP que los usuarios de Bitcoin transmitían con cada transacción. Hostias. Al interceptar silenciosamente todas las IPs que pasaban por los nodos, Chainalysis pretendía crear un mapa global de la ubicación física de los usuarios de ¡Qué Bitcoin. fumada! El espionaje de IPs se concibió como una demostración de las capacidades de la joven startup. Sin embargo, cuando se descubrió, el resultado fue una larga discusión llena de toxicidad en el foro de criptomonedas Bitcoin Talk, donde Chainalysis fue condenada como proveedora de herramientas de vigilancia masiva. Gronager, CEO de la empresa, se disculpó y cerró el experimento. Sin embargo, años después, ¿podría haberse adaptado esa técnica para localizar secretamente los monederos de Bitcoin de usuarios muy concretos? Incluso cuando las transacciones se enviaban desde un ordenador conectado a la red anónima Tor. Esa es la pregunta que plantea Andy Greenberg y que añade ese extra de paranoia al asunto. Ya no sabemos si un mercado de la dark web está controlado por la policía Claro. y además tampoco sabemos si Bitcoin es realmente anónimo. De hecho, en 2021 se filtró que Chainalysis operaba secretamente walletexplorer.com, una página para traquear las transacciones de Bitcoin y que registraba todas las IPs de sus usuarios para poder relacionarlas con sus billeteras y compartirlas con fuerzas de seguridad. Es más, en el año 2021 Alphabay volvió a estar online, pero esta vez solo aceptaba los pagos con Monero, una criptomoneda cuyo principal fuerte es la privacidad. De hecho, por lo que he leído, Monero tuvo una gran adopción gracias a que se usara en Alphabay. Al parecer, esta vez el administrador de Alphabay era DSnake, quien había sido la mano derecha de Alpha02. Y hay una entrevista interesante en Wired, pero claro, es un poco sospechosa porque no puedes decir si algo de lo que dice es real o mentira. Nada nos impide pensar que esta persona no es realmente DSnake, sino la policía que se está haciendo pasar por Claro. DSnake y que el regreso de Alphabay era otro honeypot. Joder, claro, tío. O sea, si ya ha caído, ¿no? Por otra parte, la caída de Alphabay, al menos la primera piedra, fue gracias a un chivatazo anónimo, el chivatazo que pasó el correo electrónico personal de Alex. Y por lo que he mirado en internet, hay 3 teorías especulativas. La primera teoría es que simplemente era un justiciero que andaba por ahí. La segunda teoría era que simplemente fue un competidor que quería cargarse a su competencia. Bastante plausible. Y la tercera y la más dramática e interesante es que este chivatazo anónimo lo habría hecho DSnake, el segundo de a bordo que quería hacerse con el control de Alphabay. Un poco rocambolesco, pero nos gusta el drama. Tal como apareció, Alphabay volvió a desaparecer en 2023, sin explicaciones, sin que nadie supiera exactamente quién o qué había detrás. Los datos de la operación Bayonetta sirvieron para llevar a cabo redadas a los mayores criminales de la Darknet. Hubo más de 240 arrestos, se incautaron más de 700 kilogramos de droga y más de 13,5 millones de dólares en criptomonedas. En fin, menuda historia. Un criminal nunca está a salvo ni detrás de un ordenador. Ahora, imagínate que en lugar de un cibercriminal eres de un grupo de chavales de unos 20 años que deciden dar el golpe de su vida. No con ordenadores ni con la dark web, no. Secuestrando a un multimillonario y pidiendo el mayor rescate de la historia de Europa. Pues eso es lo que hicieron unos holandeses cuando secuestraron a Freddy Heineken, el dueño de la cervecera Heineken. Spoiler, todo sale mal. Haz clic. Hostia, tío. Es que te pones a ver vídeos y no paras, ¿eh? Pues me vería el vídeo ahora encantado, pero tengo que jugar el juego de terror, ¿sabéis? Si no os chináis conmigo, gordos. No, si vemos más vídeos, no hay juego. Decidid. ¿O robamos contenido o hacemos contenido? Juego. Vale, y si. Venga, vamos a ver cuánto dura el de Heineken. 1900. ¿Queréis ver el de Heineken, tío? La verdad, para la mierda de cerveza que es, no me molesta mucho, ¿eh? Si fuera el CEO de Estrella Galicia, me jodería, la verdad. ¿Sabes? Pero ya me ha dado curiosidad, tío. Me lo ha vendido muy bien, ¿eh? Ámsterdam. Freddy Heineken, En el 83. dueño de la compañía de cervezas Heineken y uno de los hombres más ricos de Europa de la época, terminó su jornada de trabajo en sus oficinas del centro de la ciudad. Miró su reloj y bajó a la calle. Ahí, como todas las tardes, lo esperaba junto a la limusina su chofer, Ab Doderer. Freddy Heineken nunca llegó a entrar en la limusina porque aparecieron unos encapuchados, le pusieron una pistola en la cabeza y lo metieron en una furgoneta. Su chofer intentó interponerse y lo metieron en la furgoneta también. Esta es la historia del secuestro más caro de la historia de Europa. Un secuestro que supera la ficción, que ocurrió de verdad y que ha inspirado a películas, documentales Pobrecillo. y libros. Esta es la historia de Operación Rolls Royce. Y que eran unos chavalillos, ¿no? Los protagonistas de esta historia, aparte, evidentemente, de... Es que yo creo que un rescate bien no va a salir nunca, ¿no? ¿Quién va a ceder a un rescate? Es que, a ver, pedir un rescate por una persona, tío, que
no, me parece una locura, ¿eh? Es como de los intentos de enriquecerse rápido, me parece lo más difícil, ¿no? Freddy Heineken No sé. eran una banda de 5 jóvenes de entre 20 Nada, van y esos 2 22 años meses. que querían dar el golpe de su vida y no trabajar nunca más. Los más conocidos eran Cor Van Hout, el líder del grupo, y Willem Holleder, su amigo de la infancia y cuñado, ya que Cor se casó con una de las hermanas de Willem. Los 5 habían crecido en un barrio humilde de Ámsterdam llamado Jordaan. Willem Holleder era el hijo de un trabajador de una fábrica de Heineken, donde lo normal era tener cerveza gratis. Eso hizo que Willem se criara en un hogar roto, donde el padre poco a poco se convertía... Un segundito, chicos. en un borracho. La banda la completaban Frans Mecher, Jan Bollard y Martin Erkamps. Los 5 eran amigos y empresarios. Tenían una constructora llamada EPAM BV con la que ganaban tanto dinero que empezaron a conducir coches deportivos. Al parecer se dedicaban a intimidar a ocupas y darles un par de hostias para sacarlos de los pisos y hacer tratos que rozaban la legalidad, lo que llamó la atención de la policía. Y lo que vieron era que la constructora era una tapadera para lavar el dinero de unos atracos a mano armada que habían hecho a bancos y a camiones de mercancías. Pero no había evidencia suficiente de esto, así que la policía no pudo hacer nada. Pero vamos, que eran un grupo de chavales que ya actuaban como una banda organizada. Claro que tampoco eran unos genios, y pese a haber ganado el equivalente a unos 3,5 millones de euros con este negocio, tuvieron que vender los deportivos porque llegaron las vacas flojas. Así que decidieron tirar por el típico cliché de todas las películas de ladrones que se han rodado en la historia: el gran golpe. Un golpe que les diera tanto dinero que les permitiera jubilarse y no trabajar ni un solo día más en toda la vida. Lo llamaron la Operación Rolls-Royce. La operación consistiría en secuestrar a una de las personas más ricas del país, pero pusieron algunas reglas. No podía ser nadie de la familia real, ni tampoco un político, porque no querían que lo tomasen como una acción política. También decidieron que la víctima tenía que estar fuerte y sano, que no necesitase ningún tipo de ayuda médica, porque tenía que aguantar bien tenía que estar con vida. Que le iba a tocar vivir. Eran secuestradores, pero no unos monstruos. Por ahora. Estuvieron leyendo periódicos para encontrar a la víctima perfecta. Y ese era Freddy Heineken. A ver, no monstruos, o sea, lo quieren vivo porque lo necesitan vivo para poder negociar. No es tanto por ser buenos hombres, ¿sabes? Heredero de la cervecera Heineken y principal accionista de la compañía. Cuenta la historia que cuando eran niños veían cómo Heineken se paseaba por la ciudad en su Mercedes-Benz. Tenía que ser él. Tranquilos, hasta que el inmortal Brian Johnson no me acepte en su grupo de inmortales y me envíe el aceite perdido, puedo seguir bebiendo como un cosaco. Aunque preferiría que no fuese Heineken precisamente. No nos vamos a engañar, esta cerveza no es muy buena. Pero... Dilo, Rey, es meado de burro. Pero sí que tiene muy buen marketing. No me digáis que nos recuerda a partido de la Champions. Ya, es que claro. Es que encontró es el hitazo de marketing, tío. Tal cual, es la estrellita de la Champions, tío. ¿Cuánto habrá pagado este tío para salir aquí? Pues todo esto viene de Freddy Heineken. Cuando Alfred, Freddy para los amigos, era joven, se fue a los Estados Unidos a estudiar marketing y regresó con la idea de llevar a lo más alto la pequeña empresa familiar, porque en ese entonces no era la compañía cervecera que todos conocemos. Freddy le dio el característico color verde e inventó el logo con la estrella, y también creó el primer anuncio de Heineken. Heerlijk helder, Heineken, heerlijk helder, Heineken, heerlijk helder, Heineken. Pero si es que es esto. Ya se ve Pocho ahí. La idea más importante que introdujo era que beberte una Heineken, estés donde estés, es pasar un rato de diversión. Y eso se vería en los anuncios de Heineken de décadas después, donde te vendían la idea de tomarte una Heineken mientras ves a gusto un partido de la Champions. Con el poder de la publicidad, Freddy llevó a la empresa a lo más alto y se convirtió en uno de los hombres más ricos, no solo de los Países Bajos, sino de Europa. De hecho, la banda de Van Hout consideraba a Freddy, a sus 60 años de edad, un pez tan gordo que renombraron la operación como Operación Heinje, que es una especie de diminutivo que vendría a significar algo así como empequeñecer a Heineken, porque era un hombre más grande que la vida. No sé, no manejo filología holandesa. Ya. Lo que es capaz de hacer la publicidad. Pueden hacerte beber esto o financiar este canal, como es el caso de Creamify, el patrocinador de este vídeo. Creamify es un juego de mesa que consiste en resolver un crimen. Se trata de una caja con evidencias y es que las mete muy bien, acertijos que vas a tener que resolver para dar con el culpable. Ojo, os aviso de que esto no es el Monopoly, ¿eh? El juego es complicado y hay que echarle paciencia. Se supone que de media se tardan 2 horas en completar el juego
y yo he tardado prácticamente 3. No hay un orden fijo que tengas que seguir para jugar, sino que tú recibes los rompecabezas y tienes que ir leyéndolo Yo todo. creo que él se fue a Estados Unidos a Estoy estudiar fijándome en todo. marketing. Sí, tal cual, Y alguien no lo Bueno, salto la Parecía edad. Heineken durante este vídeo y ahora sí, continuamos. Continuamos, sí. La banda de los 5 vigiló a Heineken durante meses, estudiaron otros casos de secuestros como el de Lindbergh y Getty, e invirtieron el equivalente a $46.000 para preparar el golpe. Y se supone que para conseguir Joder. ese dinero, robaron un banco y huyeron por los canales de Ámsterdam en plan misión secundaria del San Andreas. Dio Esto ideal, aparece ¿eh? en una peli, también lo he visto en algunos vídeos, pero no lo he visto en ningún medio serio, así que vamos a dar por hecho que es real porque es muy divertido y ya está. La idea era que las autoridades pensaran que los secuestradores eran alemanes, así que compraron una máquina de escribir alemana y papel con marca de agua alemán para escribir la nota del rescate. Se hicieron con un arsenal de pistolas y fusiles Uzi, reformaron un almacén y construyeron un falso techo para esconder a la víctima. La parte más complicada del plan no era el secuestro en sí, sino el poder recibir el rescate sin que les pillaran. Tuvieron algunas ideas locas como construir una tubería gigante, un tubo neumático donde se metería el dinero en un lado y ellos lo recibirían en el otro. Otra de las ideas era que tiraran el dinero a uno de los canales de Ámsterdam y que ellos pasasen buceando para recogerlo. Al final se quedaron con una idea más simple. Decidieron que lo mejor era que una sola persona llevase el dinero en un coche. Ellos le darían instrucciones por un walkie-talkie, harían que condujera por todo el país y en un punto dado le dirían que saliese de la carretera y que dejase el dinero. Cuando se fuera, ellos recogerían el dinero y lo enterrarían en un bosque, de película. Para el día del secuestro, adquirieron sprays de pimienta y 2 cascos de moto con el visor pintado. En efecto, sabían que Doderer, el chofer del señor Heineken, no iba a permitir que se lo llevaran sin pelear, así que desde un principio planificaron secuestrarlos a los dos. Y una vez planificado todo, solo les quedaba vigilar y esperar el momento adecuado. Hostias. Al principio la idea era pillar a Freddy en su casa de Nordwijk, y lo intentaron varias veces, pero Freddy y su chofer no aparecían, así que no pudieron llevar a cabo el secuestro. Al final, un 9 de noviembre de 1983, a las 7 de la tarde, pillaron a Freddy saliendo de las oficinas de Heineken en el centro de Ámsterdam. Bajaba con 2 mujeres a la calle donde le esperaba su chofer. En el centro de Ámsterdam, ¿eh? Entonces aparecieron Van Hout y Holleder encapuchados y armados con pistolas. Agarraron a Freddy, rociaron con spray de pimienta a las 2 mujeres y lo metieron a la furgoneta. Doderer intentó impedirlo, pero un tercero le agarró por detrás y también lo metió en la furgoneta. Dentro les pusieron un par de cascos con el visor tapado para que no pudieran ver y les ataron las manos. La primera fase había sido un éxito. Según cuentan, Heineken se dio cuenta al momento de lo que ocurría y les ofreció hacerles un cheque ahí mismo, pero no le contestaron. Huyeron en la furgoneta, pero había un problema. Un taxista... Tío, ¿what? A ver, los acabarían pillando, ¿no? Antes que después, con un cheque, ¿no? Porque tienes que cobrarlo y hay un rastro, etcétera, ¿no? Pero, joder, ¿no? Yo qué sé. que lo había visto les estaba siguiendo. Llegaron a un punto ¿No le sería mejor secuestrarlo y decirle, oye, ¿tienes dinero en efectivo? ¿Me vas a dar todo lo que tengas? No sé. que tenían preparado, bajaron de la furgoneta y se cambiaron a 2 coches. Pero antes de arrancar, Holleder sacó la pistola y le apuntó al taxista, que dijo, bueno, bastante hecho. Y ahora sí, llevaron a Freddy y al chofer al almacén y los encerraron en celdas separadas. Estas 2 celdas estaban... Eso es robar. Ay, es verdad. No, ya, es verdad. ¿Cómo se le ocurre robarle a una persona a esta gente? Es cierto. Detrás de una Sí, falsa sí. pared, insonorizadas Está para mal. que los secuestrados no pudieran pedir ayuda ni comunicarse entre sí. Cada celda tenía un retrete químico y un colchón mojado por la humedad del suelo. Les quitaron la ropa y les dieron pijamas para que se cambiaran, y luego Anda. les esposaron a cadenas atornilladas a las paredes. El secuestro fue un éxito, pero aún faltaba lo más difícil, el rescate. Claro. El día siguiente al secuestro, todos los medios estaban dando la noticia de lo ocurrido a Freddy Heineken, y por el profesionalismo de los secuestradores, que no habían dejado rastro alguno, suponían que se trataba de Baader-Meinhof, una banda terrorista alemana que se había hecho conocida por secuestrar a banqueros y aviones. Por su parte, la policía de Ámsterdam examinaba con atención el contenido de un paquete que dejaron en el buzón de una comisaría. Contenía el tremendo peluco, el reloj de Freddy Heineken y una nota que confirmaba el secuestro. Los secuestradores pidieron a la familia que entregasen 35 millones de florines, que en euros serían unos 16 millones, que ojo, eso en 1983. Si Claro, lo pasamos claro. por una calculadora de inflación, eso serían unos 68 millones de euros de hoy en día. Que ojo, Pastizal. esto son siempre cifras para coger con pinzas. Además tenían 48 horas para entregar el dinero en francos, marcos alemanes, dólares y florines, y no podían usar billetes de alta denominación como el billete de $100 o el de 1000 florines. También el dinero Joder. debía entregarse en 5 grandes bolsas de tela. Claro que el problema era que, aunque la familia Heineken de verdad era multimillonaria,
Los multimillonarios no guardan el dinero en un colchón o en el Claro. efectivo, así que era imposible conseguir el dinero en 2 días. Y evidentemente el secuestro que estaba planificado para 2 días se alargó hasta 3 semanas. Es que se Cuando calentaron. finalmente juntaron todo el dinero, la casa Heineken debía publicar en los anuncios de un periódico holandés una nota en código con la frase "El prado está verde para la liebre". Es que, o sea, en cuanto pasan los 2 días de amenaza de o pagáis en 2 días o me lo cargo, y no se lo cargan, tienen todo el tiempo del mundo para hacer, ¿sabes? O sea, la policía puede hacer tiempo. Saben que no lo van a matar porque no van de ese palo, Los ¿sabes? nombres en clave que idearon eran los siguientes. La liebre eran los Heineken y la policía en general. El ratón era el policía uno solo que conduciría la camioneta con el dinero del rescate. Y el águila eran los secuestradores. Cuando publicaron la frase en el periódico, el águila Águila dio calva. instrucciones para que la liebre llegara a la camioneta y comenzara el rescate. Pero hubo un problema. Los medios de comunicación se dieron cuenta de cuál era la camioneta que llevaba el dinero y empezaron a seguirlo, lo que hizo que tuvieran que abortar el rescate. Madre. Siguieron negociando en código unos días, con anuncios en la prensa, grabaciones y llamadas en cabinas telefónicas. Entonces la policía pidió pruebas de que Heineken y Doderer seguían con vida. Los secuestradores compraron una edición del diario The Telegraph y les hicieron fotos a los secuestrados. Como curiosidad, a cada uno le hicieron fotos con una cámara diferente, lo que hizo pensar a la policía que estaban secuestrados en lugares diferentes. Mientras tanto, Heineken y Doderer hacían todo lo que podían para no enloquecer. Es El cierto, magnate, que durante el shock del secuestro había quedado inconsciente por un rato, no supo hasta el 4.º día que Doderer también había sido secuestrado. A partir de entonces les abrieron las puertas para que hablaran entre ellos unos cuantos minutos al día. Heineken empezó a comunicarse con el guardia que lo cuidaba, aunque nunca llegó a ver su cara. Así fue como consiguió unos pequeños lujos como libros o cigarros. También fue así como intentó sobornar a uno de los secuestradores para que lo liberara. Yo secuestrado, solo pediría tabaco. Pero no tuvo éxito. Aún con una mano encadenada, Doderer y Heineken intentaban mantener una rutina, hacer la cama, hacer un poco de ejercicio, leer. Los desayunos eran pan y agua y las cenas sí que solían ser más comidas calientes, pero como curiosidad o como anécdota, se dice que Heineken siempre guardaba un trozo de pan porque tenía miedo de que los secuestradores un día dejaran de volver. También, uno de los últimos días del secuestro les llevaron comida china para cenar. Este es un dato que luego será importante. El dinero del rescate se entregó finalmente el 28 de noviembre. Hostia, la liaron ahí a pedir, en Llevó serio. los 5 sacos llenos de dinero que pesaban unos 350 kilos y siguió las instrucciones que le daban desde un walkie-talkie. La policía puta le madre. siguió desde un helicóptero con cámaras de visión nocturna. Mientras tanto, desde el walkie-talkie le dieron instrucciones al ratón dirigiéndolo hasta un paso elevado. Ahí le hicieron lanzar las bolsas con el rescate por un conducto de desagüe marcado con un cono de tráfico. El dinero se deslizó hasta abajo y cuando cayó, los secuestradores lo metieron en un Mercedes Hanomag. Huyeron del lugar y en un golpe de suerte se rompió el giroscopio en el que iba anclada la cámara de visión nocturna del helicóptero de la policía, así que los perdieron. Llevaron el dinero a un bosque al sureste de Ámsterdam, lo metieron en barriles y lo enterraron. Y luego, más feliz que un perdiz, escaparon en bicicletas, sabedores que ya eran millonarios, solo que había un problema. La policía ya estaba encima de ellos. Hostia, qué mala suerte, ¿no? Resulta que en la segunda semana del secuestro la policía recibió un chivatazo anónimo que ponía en el punto de mira a Van Hout, Siempre putos chivatazos, tío. Siempre es lo mismo, ¿eh? Es impresionante. Holleder y a los demás. Esto es un poco Deus Ex Machina, pero ocurrió así. Desde entonces la policía les estuvo vigilando. Siempre. Incluso pincharon los teléfonos de sus novias. Y en concreto la novia de Meijer le contó Las novias, no. Otra vez. Otra vez. No puedes tener novia si eres un criminal. Eso está. Es que está en los libros. Está en los libros. No se puede tener pareja si eres criminal. No puedes hacerlo, tío. Porque lo van a utilizar en tu contra. Siempre, loco. a una amiga que Meijer no comía. Fumaba un montón, tomaba ansiolíticos y había perdido mucho peso. Parecía ser que estaba preocupado por algo. Por otra parte, vigilando a los miembros, vieron que uno pedía comida china para llevar, para 2, en un restaurante chino. También vieron a otro dejar un mensaje en código que hablaba del ratón, el águila, etc. Y ahí supieron que ellos eran los culpables. Ahora os preguntaréis por qué no los detuvieron directamente. Pues porque todavía no sabían dónde estaban Doderer y Heineken, y pensaron que si esperaban, podrían llegar hasta ellos. Pero no fue así. Y como el día del rescate la cámara del helicóptero falló, la operación por parte de la policía estaba siendo un poco desastrosa. 2 días después de entregar el dinero seguían sin tener noticias y algunos hasta pensaban que Doderer y Heineken ya estaban muertos. Pero de nuevo hubo una llamada anónima que dio una pista para que registraran una propiedad de un polígono industrial al oeste de Ámsterdam. Tío, la gente de llamadas privadas y tan concisas siempre suele ser un colega tuyo o una novia. Es que no me lo puedo creer, ¿sabes?
Siempre es el que menos esperas. Llegaron las Siempre, fuerzas tío. de seguridad y aunque al principio no encontraron nada, con el paso de las horas dieron con la falsa pared y detrás encontraron a los dos secuestrados. Las primeras palabras que escucharon de Freddy Heineken fueron ¿no podían haber llegado un poco antes? Por su parte, la banda de Van Hout ya se había dado cuenta de que les estaban vigilando, así que hicieron una reunión para decidir qué hacer. Habían cogido unos 2,5 millones de dólares y el resto lo habían dejado enterrado. Holliday y Van Hout decidieron que lo mejor era marcharse del país y huyeron a Francia, mientras que los otros tres se quedaron en Países Bajos. Y bueno, el resumen es que les pillaron a todos. Pillaron a Jan Bollard y lo sentenciaron a 12 años de prisión, pero por el asesinato de un agente de aduanas tuvo que cumplir una década más. Franz Mayer se entregó a sí mismo y dijo que había quemado su tajada en una playa. Fingió que estaba loco y así pudo fugarse de una clínica hasta Paraguay. Lo extraditaron en 2002 y cumplió su condena. En 2019 volvió a la cárcel tras recibir un disparo de la policía al robar una camioneta. Martin Encamps fue sentenciado a 9 años de prisión. Tenía solo 21 años en el momento del secuestro. Tras cumplir la condena, en 1996 le volvieron a pillar en España con 300 kilos de hachís y volvió a la cárcel. Como curiosidad, tanto Doderer como Heineken pensaban que Encamps era el único del grupo que merecía algo de clemencia, porque era el que les cuidaba y había demostrado algo de humanidad cuando les abría la celda para que hablaran entre ellos y demás. Puede que desarrollaran un poquito del síndrome de Estocolmo con él. Willem Holleder y Cor Van Hout huyeron a Francia, donde les pillaron un año después. Fueron de prisión en prisión hasta que finalmente fueron extraditados a los Países Bajos y los condenaron a 11 años de prisión, pero cuando salieron eran unos capos mafiosos. Un capítulo del libro Maleantes de Patrick Radden-Keefe habla de lo que ocurrió después del secuestro y la verdad es que no tiene nada que ver con jubilarse y tomarse unos daiquiris en Panamá. Holleder y Van Hout se convirtieron en unos de los criminales más famosos de Países Bajos, cometieron todo tipo de crímenes, sufrieron intentos de asesinato. Después de 11 años en la cárcel. Fue Holleder quien traicionó a su amigo y terminó con su vida, o al menos dio la orden para que esto ocurriera. Y en un último giro de guión fue una de las hermanas de Holleder, no la que estaba casada con Van Hout, sino la otra, la que le traicionó a él, se puso una grabadora e hizo que contase todos los crímenes, y desde entonces cumple cadena perpetua. El botín, por cierto, fue descubierto por una mujer que paseaba a su perro. Primero vio un billete y luego encontró los barriles. Ahí quedaba aproximadamente la mitad del botín. 8 millones de florines nunca fueron encontrados. En teoría, Holleder y Van Hout mandaron a unos terceros desde la cárcel por ese dinero para que lo invirtieran en el barrio rojo de Ámsterdam. O se los comió el perro, quién sabe. Freddy Heineken, por su parte... Iba a ser yo. Una pregunta. Si os encontráis 32 millones de dólares en unos barriles, ¿qué haríais? Yo me llevo 1 kilo, ¿eh? Yo 1 kilito me lo llevo. Yo 1 kilito me lo llevo. Y lo denuncio. Y si me preguntan y le digo yo, pues a lo mejor los autores de esto han hecho algún plan para traerlo. Yo no he hecho nada. Yo he llamado en cuanto lo he visto. No, chicos. A ver. No seáis avaros. Es 1 kilo. O sea, te llevas 1 kilo por encontrar un barrico en el suelo. No seáis avaros. Que luego pase lo que pasa. Que os vea a vosotros coger 3 millones y compraros un Lamborghini, un Porsche y un Ferrari. Y luego va a venir Pedro Sánchez y va a decir, ¿y este dinero dónde sale, hijo mío? No seáis gilipollas, ¿vale? No seáis gilipollas. Aunque bueno, llevarte un barrilico, cuidado, ¿eh? Llevarte un barriluco, ojo, ¿eh? 32 millones, Carola. Bueno, no sé cuánto era, me da igual. Millones. La cuestión es, ¿tendrías también los cojones de llevarte un dinero que obviamente no va a ser de una persona que si se entera te va a perdonar la vida? Esa es la pregunta. ¿Tendrías huevos? ¿Sí lo haríais? Sí. Uf. Sí, tíos, pensadlo, ¿eh? Eso lo decís ahora porque vais de guays y de valientes. Pero en la circunstancia, a ver qué pasa, ¿eh? A ver, pero un barrilico te lo puedes llevar. Te llevas un barrilico y aquí no ha pasado nada. Aparte, tendrías la suerte de que creerían que efectivamente enviaron a alguien desde la cárcel para coger el dinero, tío. Qué loco, ¿eh? No se llama crimen si te lo encuentras. Aunque también te digo, si yo fuera policía, lo primero que haría es investigar a la persona que denunció. Lo siento mucho, pero yo es lo primero que haría. Porque yo pensé y diría, tío, si yo a ser yo, me llevo 1 kilo o más. Aparte, bromeó ¿sabes? con un periodista después de ser liberado y dijo: me han torturado, me han hecho beber Carlsberg. Van Hout diría de él: ese hombre tenía un carácter muy fuerte, es como si fuera una especie de psicólogo. Y después de lo ocurrido, siguió dirigiendo la empresa y después el holding hasta que falleció por una neumonía. Y aunque en su momento bromeara con lo ocurrido, y aunque en la película le interprete el mismísimo Anthony Hopkins y parezca alguien frío y muy fuerte,
Según se puede leer en este libro, terminó un poco tocado por lo ocurrido. Es decir, blindó su coche, contrató un importante equipo de seguridad, apenas salía sin ellos y hasta... Sí, Javi, hay opciones, su pero... jefe de seguridad... Pero estáis descartando la posibilidad de que os maten por llevaros la pasta, ¿eh? Creo que... De hecho... Lo está descartando duro, ¿eh? La verdad. Con los secuestradores años después para que estos le prometieran... Bueno, me iría a Panamá. Que no iban a volver a intentar secuestrarle. Vamos, que sí tuvo secuelas. Al igual que el chofer Doderer, que se volvió tartamudo... Me iría a Panamá. Nunca le había pasado antes, después del secuestro. En fin, una historia que podía haber terminado como en las películas. Habían recibido el dinero, habían perdido a la policía y lo tenían todo para jubilarse en un país del Caribe. Pero eso solo pasa en las películas. Igualmente es una historia digna de película. ¿Cómo van a saber que fui yo? ¿Y si tienen localizadores? ¿Y si tienen gente vigilando el dinero? Tío, hay miles de opciones, cabrón. ¿Qué me estáis diciendo? ¡Carliños, 29 meses! Un besacillo para ti, hombre, claro que sí. Hombre, tú sí porque a ti no te hace falta, Carlos. La verdad, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo es que lo pensaría más... Yo, mira, obviamente, la pasta, yo me llevaría algo. Eso te lo digo ya. Ahora, si me lo pensaría es por las probabilidades de que me maten. Que no hay chances en esa época. Camila, acuéstate. Como la de John McAfee, Vale, el creador acuéstate. del antivirus, que terminó haciendo fechorías por todo el mundo y, bueno, la verdad es que su vida fue más surrealista que cualquier ¿Qué tiene en la mano? Haz clic en la imagen para conocer su... Camila, acuéstate porque no. Sí que, claro que te pueden pillar. Si hay un tío vigilando eso 24/7, o 2 o 3, te van a pillar. Y en cuanto te pillen, te van a silenciar y te van a coger el dinero y te van a orinar en el cadáver. ¿Vale?